El presidente de la Asociación de Desarrollo de Experiencia de Cliente. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a Mercedes-Benz por alojarnos aquí y darnos también su calor y su apoyo, como hemos comentado antes, a la asociación desde el primer día, siendo socios fundadores y siendo partícipes de la creación de la asociación. Hoy es el primer Viernes DEC. Los Viernes DEC son unas sesiones que vamos a realizar en principio los últimos viernes de cada mes, de un par de horas, que generarán determinado conocimiento sobre un aspecto en particular. Ahora os contaré un poco qué vamos a hacer en este, y a partir del cual se generarán también un white paper y determinados otros formatos para que luego tanto socios como en algún caso no socios puedan compartir y beneficiarse del conocimiento que aquí se desarrolla. Nosotros, como sabéis, en esta nueva disciplina que es la experiencia de cliente, que en principio puede parecer bastante etérea, lo primero que hemos hecho es establecer un framework de en qué consiste la experiencia de cliente y qué bloques tiene. Los bloques vienen dentro de este framework que le hemos denominado la onda del cliente, y simplemente voy a repasarlos para que sepamos enfocar la presentación de hoy. Dentro de la onda del cliente hay cinco bloques: la identidad única, que es lo que vamos a ver hoy, donde las empresas identifican en qué consiste la promesa de marca, lo que luego el cliente tiene que percibir como beneficio en su día a día con la marca. El segundo bloque es el impulso organizativo, cómo la experiencia del cliente tiene que estar alojada y soportada dentro de una organización. Bueno, vamos a entrar en ese, es el topic que vamos a utilizar o que vamos a desarrollar el mes que viene. La implicación de las personas, cómo toda la parte de experiencia de cliente se implica en lo que es los procesos de gestión de recursos humanos, desde la selección, la valoración, la promoción, etcétera, etcétera. Las interacciones, cómo se entrega la experiencia de cliente en todas las interacciones que tiene el cliente, desde el punto de vista de producto, de canales, etcétera. Y por último, cómo se observa y se entiende el cliente dentro de la marca, que en el fondo lo que es un feedback para empezar otra vez a estar siempre actualizado en una experiencia que se entrega al cliente. Este es nuestro framework y hoy vamos a hablar del primer punto, que es identidad única. Antes de empezar, quería darle la bienvenida a José Luis López Schumer, el presidente de Mercedes-Benz, y para dar una pequeña introducción a sus palabras vamos a poner un vídeo que entiendo lo ponemos desde atrás, que quiere Mercedes-Benz, que quiere compartir con nosotros. I see just where you are. Fly away, dreams have gone.
camino del cliente, ¿no? Creo que es muy importante, y sobre todo algunas marcas como nosotros, como Mercedes-Benz, que al fin y al cabo inventamos el automóvil, aunque alguna gente piense que es Henry Ford, en realidad fueron estos señores que han salido aquí, Daimler y Benz. Inventamos el automóvil hace 128 años, pero lo cierto es que hemos sido una empresa que durante muchos años no nos hemos enfocado mucho en el cliente. Curiosamente, nos enfocábamos mucho más en el producto. Es decir, no hemos tenido necesidad, seguramente hasta los años 50 o 60, de vender coches, casi los despachábamos, y en ese sentido pues el cliente tampoco estaba en el foco hasta los años 80. Yo hace poco encontré un catálogo precioso, maravilloso, de 1913, donde anunciábamos nuestros coches en España, un catálogo en español. Y os voy a leer alguna cosa que ponía para los clientes que tenían un problema con su vehículo y querían que entrara en garantía, en reparación, ¿no? Entonces le decíamos algo así, como el cliente tiene que exigir inmediatamente la reparación, si no, se le cargará en cuenta. Decíamos, los gastos de transporte, porque el coche no se reparaba aquí, había que mandarlo a Alemania a reparar a la fábrica. Es decir, los gastos de transporte, de aduanas, de montaje, no son de nuestra cuenta, decía Mercedes entonces. Si hay que enviar un mecánico para la reparación o reemplazar piezas, será de cuenta del comprador. Los coches objetos de reparación tienen que remitirse a nuestra fábrica libres de todo gasto. Es decir, yo, como digo, pues éramos seguramente una empresa pues muy centrada en nuestros productos. En los años 80 empezamos a cambiar, a hacer todo esto, encuestas de satisfacción de clientes, de empleados, de concesionarios, también a definir el recorrido del cliente, los famosos touch points, pues donde nos vemos con clientes, de la información inicial, la oferta del vehículo, la financiación, la gestión de reclamaciones, el tiempo de espera, que en algunos coches nuestros, claro, cuando pides pues a lo mejor un SLS, que tardas varios meses, lo que ahora se llaman el marketing while waiting, es decir, todo ese tiempo de espera, cómo lo enfocamos, como he hecho reclamaciones de clientes, la entrega, el vehículo de prueba. Pero claro, hoy eso que estaba muy bien, a lo mejor en los años 2000 tampoco es suficiente ya. Es decir, ahora mismo no vale pues con cumplir las expectativas de los clientes, sobre todo en marcas premium, lo que hay que hacer es sobrepasar las expectativas de los clientes. Y sobre todo, ¿de cuáles? Porque durante mucho tiempo, sabéis todos que en los años 50 pues se hacían 10 millones de coches en el mundo. Ahora estamos hablando aproximadamente de unos 100 millones o 90 y tantos millones de vehículos en el mundo. En los años 50 el 25% de la población era población europea. Dentro de poco tiempo vamos a ser solo los que estamos aquí, algo así como el 5% de la población mundial. Entonces ya no hay un cliente tipo como existía antiguamente. Nosotros tenemos desde las élites de la administración china, mercado donde vendemos pues muchos cientos de miles de coches, pues a los modernos, a los posmodernos. Todo eso pues también exige un enfoque distinto. El mundo va cambiando mucho, es decir, somos una sociedad cada vez más urbana. Por primera vez en la historia vive más gente en las ciudades que en el campo. Hay megaurbes, ya ninguna de las megaurbes dentro de poco va a estar en Europa, pues va a estar en Asia o va a estar incluso en México, en algún otro país iberoamericano. Hay mucha más conciencia medioambiental y eso a los fabricantes nos está exigiendo, por ejemplo, en el tema de emisiones, un esfuerzo importante. No sé si conocéis, pero en el año 2020 en Europa la flota media que venda cada fabricante va a tener que emitir 95 gramos de CO2 de media, es decir, que cada vez que vendas un coche potente vas a tener que compensar con otros que tengan menos potencia o que emitan menos. Para que os hagáis una idea, 95 gramos de CO2 equivale más o menos a 4 litros de consumo medio. La flota tendrá que consumir 4 litros y todo esto va a seguir en el 2025, pues no sé, a 70 gramos o lo que sea, y por supuesto pues son retos importantes. La población, especialmente en Europa, está envejeciendo y al envejecer la población, pues bueno, los gustos cambian. Hay otro problema importante en países occidentales, que es el de la obesidad. Es por primera vez en el mundo, en la historia, hay más personas obesas, 1.000 millones en el mundo, que personas que pasan hambre, que son 866 millones de personas. Es decir, todo esto pues nos está creando una serie de retos a nosotros como fabricante, a todos los que estamos cerca de los clientes y queremos saber cómo va a ser el perfil dentro de 5, de 10, de 15 o de 20 años, porque claro, cuando desarrollamos productos del tipo que sea, no lo estamos haciendo para el cliente de hoy, pues si no, nos hubiéramos quedado con el caballo, como decía este vídeo, ¿no? Es decir, en el fondo estamos pensando
en las necesidades que el cliente tiene y en las que aún no conoce que tiene, como decía Steve Jobs, ¿no? Bueno, estos son un poco los retos que hoy estamos viendo, aumento también de la clase media en el mundo, a pesar de que se habla de las diferencias, que también es cierto que en cada sociedad se van incorporando o que van incrementando, perdón, también es cierto que la clase media va incrementando muchísimo. Y, por ejemplo, del año 2000, con 6.000 millones de personas en el mundo, había aproximadamente 3.500 que se podían considerar que estaban en la pobreza. En el año 2020, 2030, con 8.000 millones de habitantes, prácticamente 4.000, 4.500 van a ser de clase media. Se ha definido como un gasto diario posible entre 10 y $100. Es decir, esto también supone retos porque va a aumentar la población en sitios muy distintos, población envejecida y muchos más retos, mayor número de mujeres porque son más longevas en la clase media y, por tanto, con más capacidad de compra. Comprarán más coches las mujeres que los hombres y todo esto pues, nos hace, lógicamente, tener que definir nuevos retos. Como digo, por mi parte, no me quiero enrollar mucho este tema, la verdad es que, como veis, que es apasionante. Os deseo a todos pues, éxito en esta jornada o en estas charlas, en esta mesa redonda. Gregorio luego profundizará un poco más en esas soluciones digitales, de conectividad, de experiencia del cliente que está desarrollando Mercedes o Mercedes-Benz España. Por mi parte nada más, muchas gracias y bienvenidos a nuestra casa, que es la vuestra, y de paso echarle un vistazo a los coches porque, hombre, si vendemos alguno mejor. Bueno, muchas gracias, José Luis, por este recorrido histórico a través de una marca que tiene más de 100 años. Yo estoy esperando a que los coches bajen a consumir 4 litros y sean tan bonitos como los alas de gaviota para hacerme con uno, sin duda. Bueno, reiterar ese agradecimiento a nuestros anfitriones, a Jorge Martínez Arroyo por liderar este ciclo de reuniones mensuales, a Cristina Saura, directora de la asociación, que es un poco el alma mater de todo lo que hay detrás de la organización de un evento de estas características. Y a mí me gustaría agradecer muy especialmente la labor de algunos de los que estáis aquí y otros que no han podido venir, que son los miembros de la asociación que están trabajando en las vocalías de conocimiento, tanto interno como externo, que han hecho, yo diría, un trabajo magnífico para tratar de homogeneizar, para tratar de dar pautas de lo que es el mundo de la experiencia de cliente, que a todos nos apasiona, pero probablemente todos tenemos diferentes ópticas. El objetivo de la asociación y de estas vocalías es transmitir ese conocimiento, esos criterios homogéneos. Se ha desarrollado un white paper que yo creo que está fenomenal, que imagino que muchos de vosotros habéis leído ya, y si no, os invito a que os lo descarguéis en la página de la asociación. Es ciertamente un documento muy interesante, es un documento que permite debatir sobre qué es y qué no es la experiencia del cliente, y creo que es, como yo llamo, inspirador. Te da ideas, y yo creo que en este mundo en el que está todo por hacer, aunque la experiencia del cliente no se la ha inventado la asociación, es tan vieja como el comercio, pero sí tenemos que empezarle a poner nombre y apellidos en cada una de las empresas. Como decía Jorge, y esto tenía que tener una proyección que ahora mismo voy a buscar, hoy nos vamos a centrar en la primera parte del framework que ha desarrollado esas vocalías, que es este mismo. La identidad única. Sí, esta misma. Ahí. Que la primera fase, digamos, de la onda del cliente, que es el framework donde se construye la experiencia del cliente, donde tratamos y trata de interpretar la asociación, lo que es la experiencia del cliente, empieza por identidad única, que tiene 4 elementos fundamentales sobre los que hay que trabajar. Nos tiene que permitir tangibilizar la marca, que luego entraremos en el debate y eso cómo se hace. Nos tiene que permitir diferenciarnos de nuestra competencia. Cuando Mercedes estaba enfocada al producto, es que claro que tenía que estarlo, no había que diferenciarse, era el producto, no había que diferenciarse o ya estaba diferenciado, no era un commodity como tenemos ahora, todos los productos son commodities. Los servicios antes, bueno, pues no existían, ya hemos entrado en la época de los servicios y hemos superado, porque la damos por hecha, no hay que hacerlo, pero lo damos por hecha la calidad de servicio. Entramos en el mundo de la experiencia como elemento diferenciador fundamental.
Por supuesto, tenemos que definir una estrategia. Antes hablábamos de, bueno, pues una estrategia, sin estrategia no hay nada, pero con estrategia tampoco hemos llegado a nada. Luego habrá que implementarla. Y finalmente tendríamos que ser capaces de predecir el impacto de una estrategia de este tipo. No se trata de hacer la experiencia por la experiencia, se trata de ser rentables, se trata de win-win. Vamos a dar cosas, experiencias diferenciales y únicas a nuestros clientes para ser más rentables, para seguir otros 100 años siendo el proveedor de nuestro target, ¿no? Bueno, pues sin más voy a dar entrada ya, porque hoy contamos con, bueno, pues con dos empresas centenarias, Mercedes y Coca-Cola, y además con una empresa que trabaja para otras empresas, Future Brands, el desarrollo de la marca, de la identidad única. Yo creo que tenemos un elenco de ponentes que nos va a permitir profundizar en todo lo que queráis, porque esto, aunque no lo parezca, es una mesa redonda en la que me gustaría que todos seáis partícipes, tanto los que estáis aquí como algunos que ya nos están mandando alguna preguntilla por el streaming, ¿no? Bueno, pues sin más dilación paso a presentar a José Usandizaga. José Usandizaga es director de Total Business Relation Management en Coca-Cola. Fijaros que el nombre, yo lo comentaba con José, TBRM, como me decía, yo decía, perdona, me he debido perder algo, no sé qué es eso, cuando lo lees, tiene todo el sentido, ya no es TRM, es Total Business, es la marca, es todo, ¿no? Es una cosa, un reto apasionante, es responsable de analítica avanzada, de iniciativas digitales, del desarrollo del Business Intelligence, del Big Data, ese mundo que también corre por ahí y tan apasionante. José ha tenido una muy larga trayectoria dentro de Coca-Cola y muy enriquecedora, tanto en España como en Portugal. Ha liderado importantes proyectos, ha tenido responsabilidad en la unidad de zumos y aguas, ha sido director de Marketing Operativo España, ha liderado la dirección comercial de Oreca en Portugal y destaca recientemente, creo que os han concedido un premio al proyecto que tú lideraste de Benditos Bares, que le han galardonado con el gran premio a la eficacia de la publicidad. Me encanta lo de la eficacia porque es cuando le encontramos sentido a lo que hacemos, ¿no? Es licenciado en Derecho y MBA por el Instituto de Empresa y sin más, José, si te parece, nos va a hacer una pequeña presentación del enfoque Coca-Cola. Pues muchísimas gracias a la asociación por invitarme a compartir esta jornada con vosotros. Muchas gracias también a Mercedes por cedernos tan amablemente sus instalaciones. Pensaba yo un poco cuando me dieron este reto de hablar sobre identidad única en 10 minutos, ahí es nada, realmente resulta complicado, pero me acordaba un poco de una anécdota que yo me había olvidado ya, porque es una anécdota pues, de hace bastante tiempo, de cuando yo empecé a trabajar en Coca-Cola. Hace ya más tiempo el que a lo mejor me gustaría reconocer aquí públicamente. Y yo había estudiado Derecho, luego había hecho un máster. La verdad es que Coca-Cola es la única empresa que me ofreció un trabajo en aquel momento. Y a mí me resultaba un poco extraño dedicarme a este mundo de marketing comercial, era como algo que todavía no había interiorizado. Estaba un poco en esa fase y estaba en periodo de entrenamiento. Y en aquella época, pues lo primero que hacíamos era nos vestíamos de preventistas y salíamos con los vendedores a vender Coca-Cola a los bares. Y luego pues íbamos a las fábricas y estábamos en las líneas de llenado y íbamos al helpdesk, ¿no? Y en ese viaje pues yo fui a Palma de Mallorca, donde vivía mi hermano con mi hermana, que había tenido un hijo pues hacía pocos años. Realmente no es este de la foto, en aquel momento todavía no había fotos digitales y he cogido una foto de internet, pero bueno. Pero más o menos era un poco mayor que este chaval de aquí, ¿no? Apenas decía unas palabras, todavía no emitía frases, desde luego no sabía leer. Y yo le enseñé la tarjetita que me habían dado en la fábrica donde salía la logomarca de Coca-Cola. Y el niño señaló aquello y dijo algo así como Coca-Cola, ¿no? Y realmente dije, joder, vaya pedazo de marca. Y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy sigo aquí. Realmente me di cuenta del poder que tenía una marca que sin haberse dirigido específicamente a ese target era tan universal, tenía una identidad visual tan marcada, tan presente, que hasta un niño que apenas sabía hablar, pues era capaz de reconocerla. Y preguntándome un poco por qué una marca consigue ser grande, pues voy a citar aquí a nuestro CEO, a Muhtar Kent, que dice algo así como que una marca es una promesa, pero una buena marca es una promesa cumplida. Y yo diría que una gran marca es una promesa cumplida consistentemente a lo largo del tiempo, en las distintas interacciones con los distintos consumidores. Porque yo creo que, bueno, ¿qué es una marca Coca-Cola? ¿Qué significados tiene? Podría definir mucho. La verdad es que en una empresa que se dedica al marketing os podéis imaginar
que definiciones sobre el posicionamiento de marca de Coca-Cola se le dan muchas vueltas, siempre hay un nuevo brand manager que la redefine, pero al final siempre gira sobre el mismo eje, ¿no? Y viene a ser un poco eso, ¿no? Esa marca que aspira, sin arrogancia, con humildad, a aportar un poco de felicidad, unos momentos un poco mejores en esos momentos de consumo, de los millones de veces que se consume Coca-Cola a lo largo del día. Si hubiera una sola marca en la Tierra, esa marca debería ser Coca-Cola, ¿no? Así lo sentimos todos los empleados. Coca-Cola es una empresa como todas, con todos los problemas, pero hay algo que sí compartimos absolutamente todos los empleados, que es una pasión absoluta por esta marca. Somos absolutamente talibanes. Cuando vamos a un bar y nos ponen una Pepsi Cola, desde luego no la probamos. Yo hace 20 años que no probé una Pepsi Cola, eso es así, ¿no? Y esta identidad de marca, lo que ha sido en Coca-Cola, ha sido muy consistente a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre aportando un punto de vista ante incluso las problemáticas que había en cada momento, un punto de vista amable, ¿no? Fijaros en el año 1910, cuando la mujer todavía no tenía derecho al voto, ¿no? Y cuando todos los estereotipos de la mujer, pues era una mujer pues que estaba en su hogar y que prácticamente estaba consagrada al cuidado de sus hijos, al cuidado de sus familias. Fijaros cómo ya la publicidad de aquella presentaba al ama de casa, ¿no? Como una mujer pues mucho más independiente, como una mujer con mucha más personalidad, con mucha más libertad. O en los años 50, cuando había todo el movimiento de liberación, todo el movimiento por los derechos civiles, y Martin Luther King hacía aquella gran manifestación en Washington, nosotros ya hacíamos publicidad donde salían afroamericanos, ya promocionábamos o patrocinábamos a deportistas de color en nuestras campañas. Pues en el año 70, cuando había toda esa problemática de la guerra de Vietnam, era un momento en que parecía que el mundo se caía a pedazos. Y sacamos esa publicidad, no sé si la recordaréis, algunos quizá, Hilltop, donde de alguna forma había un canto, salían personas de todas las razas, de todas las nacionalidades juntas, ¿no? Cantando por un mundo mejor, que curiosamente se replicó hace poco, ¿no? Cuando toda la crisis del año 2010, la caída de Lehman Brothers, esa sensación de corrupción rampante a lo largo de todo el mundo, y sacamos esa publicidad de hay razones para crear un mundo mejor, donde de alguna forma contrastábamos, sí, es verdad que todo esto sucede, pero también es verdad que hay muchos momentos de felicidad, mucha gente trabajando por momentos mejores y que hay razones para creer en un mundo mejor, razones para tener esperanza. En definitiva, una identidad que ha sido consistente, que nos fascina porque es universal, porque funciona perfectamente en cualquier país del mundo, porque al mismo tiempo, como acabo de decir, es atemporal, ha funcionado de una forma muy sólida a lo largo del tiempo, y porque tiene una capacidad muy especial de hacerse al mismo tiempo local, de traducirse en pequeños momentos en nuestra realidad concreta, ¿no? Hace poco hablábamos de benditos bares. Bueno, de alguna forma ese espíritu, esa sensación de socializar, esa sensación de buscar un mundo mejor, pues también está en nuestras pequeñas cosas, en nuestros pequeños momentos diarios, y se puede localizar y hacer relevante para los consumidores locales de una forma relativamente fácil. Hasta aquí, hablar un poco desde una perspectiva un poco conservadora, ¿no? Cuando se habla de marketing siempre se habla de los cambios, cuando hablamos en un entorno digital siempre se habla de la revolución. Yo quería de alguna forma empezar diciendo que los básicos, la esencia de lo que tienen que ser las marcas, sigue siendo hoy la misma que hace 20 años y que hace 50. Los valores que la marca tiene que transmitir, en el fondo, es lo mismo. Lo que cambia es todo lo demás. Todo lo demás, ¿no? Esto es como el gato pardo, ¿no? Donde decían aquello de hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Es verdad que estamos en un mundo en que la forma en que se transmiten los mensajes, la forma en que hay que hacer marketing ha cambiado absolutamente en los últimos, yo diría, 4 o 5 años de una forma dramática, ¿no? Darwin decía que cambia o que sobrevive aquel que sabe adaptarse al cambio. Nosotros en Coca-Cola tenemos cada generación un reto tremendo, que es revender nuestra marca a las nuevas generaciones. Nosotros, una de las variables que siempre seguimos más es cómo va el consumo entre los teenagers, porque sabemos que cuando captamos con consumidores a los teenagers, ese es un consumo que se replica y permanece a lo largo del tiempo. Y por lo tanto no hay mejor o inversión más rentable que captar como consumidor a un teenager. ¿En qué ha cambiado un poco y comprenderéis que en 10 minutos voy a lanzar 4 mensajes muy genéricos, ¿no? Pero ¿en qué creo yo que ha cambiado sobre todo el mundo del marketing o el mundo de la identidad de marca en estos momentos, ¿no? Pues yo diría que lo primero es el contenido. El contenido es absolutamente clave en estos momentos.
Dicen que cada minuto se sube a YouTube el contenido que se puede ver durante 48 horas. O sea, fijaros el nivel exponencial de contenido que está disponible para todos nuestros consumidores ahora mismo. Y hay que destacar en ese mundo. Realmente hay que tener muchos contenidos que ya no son solamente un spot, pueden ser un tweet, puede ser un link, puede ser cualquier tipo de contenido que podamos imaginar. Ha cambiado esa filosofía del contenido tradicional y que además es, si queréis, este mundo es más darwinista que nunca, porque comprenderéis que entre tanto contenido lo average sencillamente no se ve. Antiguamente tú tenías un anuncio medio, te gastabas dinero y con los kilos de inversión que tenías, pues de alguna forma compensabas y conseguías cierta visibilidad, etcétera. En el mundo actual sencillamente es absolutamente cruel. O tienes un contenido excelente o no lo va a ver nadie. Eso sí, si tienes un contenido excelente va a volar solo, y va a ser la inversión más gratuita y más rentable que puedas imaginar. El segundo mensaje es, quizá la palabra no está bien elegida, ¿no? Es la ubicuidad. Yo creo que ahora mismo el mundo digital lo que ocurre es pues como ese vaso de leche que se cae y se derrama y llega hasta donde no te puedes imaginar, ¿no? No hay un Internet por países, hay un Internet mundial. Y algo que sucede en Colombia, o que sucede en Dallas, o que sucede en Singapur, de repente te puede afectar a ti. Y cambiar a lo mejor determinadas percepciones de tus consumidores, tú puedes hacer aquí un excelente trabajo, pero si no va acompañado con lo que se hace en otros países del mundo, se convierte en prácticamente imposible. Pero es paradójico, porque al mismo tiempo de esa gran universalidad, lo que te ofrece el mundo de Internet es una especificidad tremenda. El long tail que hablan de Internet, ¿no? Ahora mismo tú estás en Estados Unidos y te puedes comprar un disco de Karina a través de iTunes. Antiguamente en Madrid no podrías encontrar una tienda de discos a lo mejor donde lo vendiera, ¿no? Es decir, Internet lo que permite es el mensaje, el producto, a cualquier individuo hecho a su medida, ¿no? Ayer mismo estaba en una reunión donde me hablaban, no sé en qué país, que habían detectado un grupo de fans de Powerade que eran muy aficionados al taekwondo. Y ellos hablaban un poco de la oportunidad de contactar con esa gente y de alguna forma pues necesitas tener contenidos que volcar ahí y que a lo mejor los puedes aprovechar en otras geografías. Y evidentemente tener ese tipo de contenidos pues te obliga a tratar de trabajar con partners especializados en deporte que de alguna forma te ayuden a dar a esos consumidores lo que necesitan. Tercer mensaje, el tiempo real. Esas grandes campañas que se trataban de diseñar en años, etcétera, eso, pues bueno, sigue estando, evidentemente, pues el mundo sigue existiendo, pero el mundo de Internet es el mundo de lo inmediato. Si el pequeño Nicolás representa una oportunidad para lanzar un mensaje, es hoy, no es dentro de una semana. Y eso implica que tienes que tener gente preparada pues, para trabajar en redes sociales, para mover esos contenidos, e implica que de repente tienes que dar muchísimo poder a la gente, al equipo. Tiene que estar bien entrenado y tienen que tomar ellos decisiones, muchas veces sin que los managers siquiera lo puedan ver, ¿no? Eso lleva a una descentralización de la toma de las empresas pues realmente importante. Y el cuarto mensaje es muy, quizá es algo que yo creo que es un mensaje muy claro, ¿no? Esto va a suceder, lo queramos o no, va a suceder con o sin nosotros. El tema aquí es si decidimos meternos en esta conversación, pero que sepáis que la gente va a hablar de nuestras marcas y que nosotros podemos intentar ser parte de la conversación, pero si nos quedamos al margen, simplemente nuestra marca acabará siendo lo que la gente acabe opinando. Y eso va a ser así. A partir de ahora, el poder pasa definitivamente a la gente, a los consumidores, y ellos son los que van a definir el perfil de tu marca. Nosotros ahora cuando hablamos de comunicación, hablamos siempre de este concepto. La comunicación ahora la llamamos Link With and Link. Yo he vivido un poco la evolución de comunicación en mi compañía. Antiguamente pues era absolutamente TV-centric, ¿no? Teníamos un departamento que hacía publicidad que básicamente lo que hacía era anuncios de televisión, ¿vale? Y luego pues lo llevaba a la radio, lo llevaba a exterior, etc. Luego se inventó el concepto IMC, Integrated Marketing Communications, donde se trataba de asegurar que una idea pues, que tenías en televisión se fuera llevando bien a todos los medios. Y ahora realmente lo que nos estamos dando cuenta es de este concepto, ¿no? Donde realmente tú lo que tienes que tener es una idea creativa y luego ver cómo la aterrizas en los distintos medios, sin priorizar la televisión.
incluso en algunos casos priorizando el medio que va a ser rey en el futuro, que es el móvil, ¿vale? Y a lo mejor lo importante es que una idea funcione bien en el móvil y luego ves cómo lo mueves en el resto. Eso es lo que quiere decir líquido. Lo que quiere decir Linkit es un medio que asegures que luego toma vida propia, que los propios consumidores la comparten, la viralizan y se expande por la red. En este modelo de comunicación, como decía antes, el consumidor está en el centro. Nosotros hablamos de que tenemos 4 tipos de medios. Antiguamente el que menos importancia quizá tenía es el que ahora cada vez cobra más importancia, que son los medios propios. Los medios propios son críticos. Son desde los envases a los camiones que llevan tu producto, a tus websites, a tus perfiles en Facebook, ¿vale? Son medios que son gratuitos y por lo tanto muy interesantes porque son tuyos. También hablamos de los shared, en nuestro caso, son aquellos que compartimos, pues, por ejemplo, con clientes. Nuestra marca tiene que estar presente en el punto de venta es del cliente, a eso llamamos un medio compartido. Pues voy a ir muy rápido. Finalmente, los ganados, esto es muy relevante, es cuando ya otra gente empieza a hablar de ti. Y finalmente los pagados, que lógicamente siguen siendo todavía muy importantes, pero fijaros que ahora pensamos más en la comunicación, empezando por Owned y acabamos en pagados. Dentro de esto, pues básicamente lo que buscamos ahora son 3 tipos de contactos, ¿no? Frente al tradicional del contenido de marca, muy importante también las experiencias, ¿no? Supongo que aquí es donde fundamentalmente se engloba la experiencia del cliente, que en nuestro caso va mucho más allá de la experiencia de consumo de nuestro producto, ¿no? La experiencia es de todos los contactos que los consumidores tienen con tu marca, ¿no? Yo el otro día estuve en el Coca-Cola Music Experience y era un momento experiencial fantástico para miles de chavales de 14 años que disfrutaban con un concierto de sus ídolos musicales, ¿no? Pero lo que es realmente nuevo ahora son las conversaciones. Hemos pasado de un modelo en el que mandamos el mensaje directamente a los consumidores a un modelo en el que conversamos con los consumidores, ¿vale? Y todo esto tiene que estar de alguna forma integrado, tiene que estar de alguna forma moverse. Y como me estás apretando, voy a ir muy rápido y esta pancarta, que es un poco espesa, la voy a explicar muy rápidamente. Esto habla un poco de la infraestructura que hay que tener detrás para mover este marketing. Nosotros, por un lado, tenemos pues todo el área de CRM, donde tenemos identificados en nuestra base de datos tanto a consumidores como a clientes como a stakeholders. Tenemos, por otro lado, todo lo que llamamos medios propios, nuestras sites, nuestras aplicaciones de móvil, donde de alguna forma alimentamos de contenidos a todo este engranaje, y tenemos a nuestro CIC, nuestro centro de interacción con los consumidores, que de alguna forma manejan las redes sociales, tratan de viralizar los programas y hacen, y esto es muy importante, escucha de lo que se dice de nuestras marcas y de nuestros proyectos en las redes, ¿vale? Y sin más, aquí termino. No sé cuánto tiempo me he pasado. Has cumplido con el tiempo y yo creo que ha sido una contextualización muy interesante por parte de Coca-Cola. Había dicho que íbamos a hacer preguntas, pero yo creo que las vamos a dejar para el final, porque me estáis viendo que ando con los diferentes multiformatos, me están llegando contenidos y me están llegando preguntas, o sea que casi vamos a dejar todas las preguntas para la mesa redonda y me gustaría ya introducir a nuestro siguiente ponente, que es Gregorio Bustos. Gregorio Bustos lleva también una carrera larga e intensa dentro del grupo Daimler, donde se incorporó en Stuttgart en el año 96. Ha realizado y ha participado en proyectos internacionales como el Family Car en China o el desarrollo de coches eléctricos. En el año 2002 se traslada a España, donde en una primera instancia asume la responsabilidad financiera de servicios internacionales y ahora es el responsable de la estrategia y, entre otros proyectos estratégicos, creo que estás hasta aquí con la experiencia de cliente. Y bueno, pues la trayectoria internacional de Gregorio y la posición global de Mercedes creo que nos va a poder dar una nueva visión, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muy bien. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues nada, por mi parte también daros la bienvenida a todos. Estamos en familia, nos conocemos, trabajando en la experiencia de clientes, siendo pioneros.
Y bueno, como tenemos poco tiempo, ayer mientras estaba terminando la presentación, me resultaba difícil cómo resumir los mensajes de nuestra historia, de nuestra marca, en el tiempo que tenemos. Entonces, la idea es contaros la historia de la marca Mercedes-Benz. Como todo el mundo ha oído, todo el mundo cree exactamente saber, pero vamos a ver si es verdad, de dónde viene Mercedes, el nombre de Mercedes, de dónde viene el nombre de Benz. Luego, unos ejemplos de cómo se gestiona una marca a nivel global. Como hemos visto, bueno, nosotros tenemos una larga historia y una presencia global en continentes y en muchos países. Vamos a ver un caso práctico que se hizo aquí en España, con mucho éxito y repercusión dentro de la propia empresa, que es la campaña de Algo está pasando. Y por último hablaré también sobre los retos que anticipamos en la gestión de marcas en el siglo XXI. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto el vídeo. La pasión por inventar no tiene fin. Carl Benz, uno de nuestros fundadores, contaros que Carl Benz era un ingeniero de la zona del suroeste de Alemania, de la zona de Baden, y en el año 1886, después también de un largo periplo como innovador, como emprendedor, haciendo ayer la presentación, recientemente he estado en un viaje en San Francisco, en Silicon Valley, y según iba haciendo la presentación iba viendo de que aquí en el suroeste de Alemania era el San Francisco. Entonces, porque a raíz de la revolución industrial, pues todas las aplicaciones que digamos que se podían poner en marcha, había ejemplos como, personajes como Carl Benz o Adal Opel de Opel, que todos estaban trabajando en la misma idea, en la visión de sustituir al carro de caballos por el primer automóvil. En 1886, en el mes de enero, se registra la primera patente en Berlín del triciclo automático, y eso constituye el inicio de la marca Mercedes y el inicio, digamos, de la historia de la automoción. ¿Vale? Este es considerado el primer automóvil de la historia de la automoción. Carl Benz tuvo ayuda inestimable de una persona a la que él consideraba que era una persona visionaria y que le ayudó tanto, digamos, en sus proyectos de innovación, pero también económicamente. Y es una persona que dentro de nuestra marca también tiene un reconocimiento especial. Nos referimos a su mujer, Berta Benz. Berta Benz, como he contado, le ayudó en sus inicios y fue la primera persona que ya una vez que Carl Benz había hecho la patente en Berlín y había hecho pequeños recorridos dentro de la zona del suroeste de Alemania, Berta, que era pues casi tan pionera como su marido Carl, decidió coger el automóvil, el triciclo, e irse a ver a su madre y recorrer 100 kilómetros. Fueron 100 kilómetros de aventuras, pero llegó. Entonces este es considerado el primer trayecto, la primera persona que condujo un coche en el mundo, por decirlo de alguna manera. O sea, Mercedes tiene una historia, digamos, donde las mujeres han jugado un papel muy especial. Pero no se queda ahí. Esto es la Benz, en ese, digamos, afán pionero. También hizo la primera motocicleta, el primer autobús, el primer camión. Como vemos, es una fiebre sin parar de invenciones. Bueno, una vez que ya tenemos la primera, digamos, o la segunda parte de la marca Mercedes-Benz, nos queda la más importante y relevante por lo que respecta a nuestro país también. Es la palabra Mercedes. Mercedes, aquí está Mercedes Jelinek, que es la hija de un comerciante, Emil Jelinek, asentado en el sur de Francia y que era un gran aficionado a las carreras de coches por entonces. Entonces le pidió en 1904, creo, a la Daimler Motorengesellschaft que le hiciese un coche para poder ganar todas las carreras, pero con el condicionante que le pusiese, que lo rotulase con el nombre de su hija, Mercedes. Y efectivamente, el coche ganó todas las carreras y Mercedes se consolidó como la marca más relevante de la automoción. El origen del nombre Mercedes es porque la familia Jelinek residió en Tetuán, que era una antigua colonia española. Y entonces ahí tuvo mucho contacto con la colonia española y entonces pues le gustaba el nombre Mercedes, ¿vale? Entonces tenemos ahí una relación muy, muy importante. Y por último,
la flecha, la estrella de las tres puntas, que también es el emblema de nuestra marca, que esta viene por la obsesión de Gottlieb Daimler, otro de nuestros fundadores, de llevar la motorización al máximo espectro, que era por tierra, mar y aire. ¿Vale? Pues ya creo que más o menos os he transmitido el origen de nuestra marca. ¿Cómo gestionamos hoy en día nuestra marca? También basándonos en las ideas de pensamiento de nuestros fundadores, que veis aquí arriba, lo mejor o nada, trasladamos hoy en día ese afán por siempre ser los mejores, lo traducimos aquí veis, en 3 pilares fundamentales que vamos gestionando, que son, digamos, los que nos inspiran la gestión de nuestra marca. Si veis en el círculo gris, uno es la fascinación, otro es la perfección y otro es la responsabilidad. Entre la fascinación, la deportividad, el estilo y el diseño, la perfección, pues el confort, la calidad y la seguridad, y la responsabilidad, la innovación, la sostenibilidad y la atención al cliente. ¿Vale? Ahora mismo estamos en un momento, como ha introducido José Luis, donde queremos aperturar más la marca, llegar a segmentos más jóvenes y de alguna manera posicionarnos como la marca de referencia en cada segmento. Es decir, no solamente hablar del segmento más alto, sino entendemos que la microsegmentación está ahí y tenemos que ser la marca de referencia en cada uno de esos segmentos. Para eso, la marca no solamente, digamos, tenemos que hacer, digamos, campañas de comunicación pensando en esas ideas, sino también que la vamos a acompañar con una estrategia de producto para poder estar posicionados en cada uno de esos segmentos, ¿vale? Por supuesto, la gestión de la marca tiene que ser parte de la estrategia, ¿no? Y ahí vemos pues un ejemplo de cómo lo estamos haciendo. Para que veáis, en los últimos, creo, 2 o 3 años, creo que hemos lanzado unos 8 o 10 modelos nuevos y prevemos hasta el 2020 todavía lanzar otros, creo, 8 o 9 también. O sea, la ofensiva de producto es muy agresiva. Bueno, pero la marca de por sí también tenemos que ir viendo cómo lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo bien comparados con nuestros competidores. Y aquí daros un ejemplo de las mediciones que hacemos. Por ejemplo, ahí en amarillo veis cuáles han sido los resultados de estudios que hemos hecho el año pasado en comparación con nuestros competidores. Entonces, si veis aquí a la izquierda eran todos los valores o pilares con sus atributos, y ahí podemos ir viendo cómo estamos en comparación con nuestra competencia, ¿no? Dónde estamos mejor, dónde nuestra competencia lo hace mejor. Pero esto vemos que España, el reconocimiento de marca y la marca Mercedes dentro del segmento premium de automoción, pues es la más valorada. Al final, la última, está arriba es en alemán, eso es en el mundo, es en comparación, digamos, o haciendo el análisis a nivel mundial, pues vemos que tanto BMW como nosotros somos la marca más apreciada, ¿vale? Un ejemplo de cómo se gestionan las marcas y cómo se miden. Paso a un programa que se inició bajo la dirección de José Luis, que es el programa Algo está pasando. Cuando hablamos de marcas globales siempre está la cuestión, bueno, un paraguas global, por supuesto, un paraguas corporativo también, pero tenemos que adaptarnos a las necesidades particulares de cada país. Entonces, aquí en España teníamos previsto con el lanzamiento del Clase A, que fue en junio del 2012, un año antes empezamos con unas campañas de comunicación que era la campaña de Algo está pasando. No sé si tengo aquí algunos vídeos, pero como vamos, ahora os enseño uno. La idea es empezar, digamos, ya a trasladar nuevos valores de la marca, ir hacia ese público más joven, segmentos distintos, y entonces empezamos primero con la campaña de un Mercedes para mí, ¿vale? Para mí, digamos, pero para segmentos no clásicos nuestros. Luego un Mercedes en mi entorno. Luego el tercer pilar era Mercedes-Benz ha cambiado, pero la gente todavía no. Y luego el último pilar fue ya con el lanzamiento del Clase A, pues la prueba de que Mercedes ha cambiado es el Clase A, ¿vale? Ese es como gestionamos la campaña de marca acompañada con la campaña de producto, ¿vale? Ya estamos más. La campaña ha seguido, no sé si habéis visto los anuncios,
por tiempo no os lo voy a mostrar. También, digamos, como acciones más generales, pues la marca, estamos dentro de la deportividad que os contaba, pues también estamos presentes en eventos deportivos o, digamos, en medios digitales. Bueno, y voy a ir acabando. Los retos de gestión de marca en el siglo XXI, pues como hemos podido anticipar, va a ser la gestión de la experiencia de cliente. ¿Por qué? Primero porque el mundo es cada vez más global, cada país tiene sus propios segmentos, el tema de Internet. No voy a repetir, digamos, argumentos generales, pero dentro de Mercedes estamos lanzando el programa Best Customer Experience bajo el título de Mercedes Me, donde vamos a intentar, digamos, por distintos canales, distintos medios de retail, pues dar el valor de nuestra marca y llegar, digamos, a todos estos nuevos consumidores que, como hemos venido comentando, ¿vale? Aquí unas slides, unos ejemplos de lo que ya estamos trabajando, pues exposiciones a lo mejor de una semana o de 6 meses, ir hacia donde están nuestros clientes, no simplemente esperar que vengan a nuestras concesiones. Y bueno, y luego pues lo que comentaban, los retos del Customer Journey, distintos touch points, distintos tipos de clientes, que unos elegirán un Customer Journey, otros elegirán otros, etcétera. Y hasta aquí llegó. Gregorio, yo creo que yo tenía alguna pregunta de hacerte, pero se ha contestado, porque una de las cosas que a mí que quería conocer, y creo que lo has explicado muy bien, es una marca global, si se debe o no acomodar a las diferentes experiencias que pueda haber en distintos países. Yo creo que lo has explicado muy bien, y creo que las experiencias de marcas como la de Mercedes son muy relevantes. Y sin más, como decía antes, vamos a pasar luego directamente a la mesa redonda. Cristina Vicedo va a hacer la siguiente ponencia de 10 minutos, como todas las anteriores, por supuesto, Cristina. Cristina es directora general de Future Brands en España, del grupo McCann, líder en comunicación global. En los 15 años que lleva en la compañía ha liderado muchos procesos de desarrollo de marca. Ahora me comentaba que está inmersa en los desarrollos de marca país en Nicaragua y en Bolivia. Total, aquí al lado, o sea que una cosa cercana, sin conexión. Cristina nos va a dar una visión desde el mundo de una persona que ayuda a desarrollar marcas para otras compañías. Yo creo que es un complemento perfecto de la experiencia de dos marcas y la experiencia de una empresa, de una consultoría que ayuda a crear marca, y por lo tanto tendrá a su vez una metodología que espero que sea similar a la de DEC o no, porque en la diferencia está el gusto. Y sin más. Muchas gracias. Muchas gracias. No repito las gracias. ¿Perdóname? Ay, el micrófono. A mí es que esto, ¿ves? ¿Cuál es? Es que yo, la movilidad, la cercanía, me funciona bastante. ¿Esto va? ¿Ahora? Ahora. ¿Cómo sonó? Claro, presentar después de dos marcones, y os lo digo con los miles de respetos, como son Coca-Cola y Mercedes, y la historia que tienen detrás, y tratar de sentar bases sobre lo que es la consultoría de marca o cómo hacer una marca, es un reto bastante complicado, me lo vais a reconocer. Pero yo lo voy a intentar, porque creo que, dando, que se me olvidó decir, yo voy a decir lo de gracias con lo del micrófono, se me olvida a todo el mundo por el sitio, por haberme invitado, por tener la oportunidad de poderos contar cómo nosotros lo hacemos o cómo hemos aprendido a hacerlo, porque este es un proceso en el que hay que trabajar mucho y aprender mucho. Y creo que estas marcas que han entrado anteriormente, lo que han hecho durante todo el tiempo que han estado ha sido precisamente eso, aprender y sobre todo corregir, cambiar, adaptarse al cambio. Y yo voy a contar y voy a intentar hablar hoy de eso, de qué deberíamos de hacer siendo una marca muy reconocida o siendo una marca muy pequeñita, teniendo un presupuesto de 1 euro o teniendo un presupuesto de 100.000 millones, queriendo ir a televisión, queriendo ir a digital. Me da lo mismo. Cualquiera que quiera tener hoy por hoy una marca debería de considerar al menos, y desde nuestro punto de vista, 10 claves, que son 10 filtros. Filtros que cuando luego cada uno de vosotros, que seguro que sois representantes de diferentes marcas de diferentes sectores, deberíais de iros a vuestra casa y tratar de ver si esa clave o ese filtro en vuestra casa es considerado y cómo se aplica. Porque si cumpliésemos o tratásemos de cumplir los 10,
La consecuencia inmediata es una identidad única, que es quizás la clave de la reunión de hoy. Entonces, voy a ir pasando uno por ellos, sobre todo porque si no, Javier me dirá en primer lugar, no estás cumpliendo con el timing, Cristina. Para nosotros, el primero, fundamental, y si no, no hay marca. Y Coca-Cola, bueno, Gregorio, José, os pueden contar mucho más que yo. Hay que tener una estrategia de marca totalmente alineada a la estrategia del negocio. Si no hay estrategia, no vamos a ninguna parte. Pero no es cualquier estrategia. Es decir, yo voy a coger la estrategia del negocio, si lo hago como consultora, vosotros en vuestra casa, y deberéis de identificar en esa estrategia de negocio o business plan, como lo llaméis cada uno, las claves que de alguna manera tienen que ayudar a la marca a apalancarse, ¿vale? Y desde ese apalancamiento ayudar al negocio a conseguir esos objetivos. En ese momento dejamos de ser un logo, dejamos de ser una identidad, nos convertimos en una marca que ayuda a un negocio a conseguir esos objetivos. No voy a entrar en la teoría que podríamos entrar y me enrollaría un montón de qué consiste una arquitectura de marca, pero todos sabréis seguramente que tiene que tener unos valores, que tiene que tener un posicionamiento medianamente escrito o no escrito, o visual o textual, y por supuesto, una arquitectura. Porque, oye, no todo el mundo tiene solo una marca. En este caso, Coca-Cola tiene muchas submarcas por debajo de Coca-Cola. Tendremos que ver cómo conviven todas esas marcas. Pero no es el tema de hoy. Vamos al tema de la marca. Si nosotros alineamos esto perfectamente, todo lo que hagamos por debajo, es lo mismo. Desde comunicación interna, comunicación externa, un nombre, un naming nuevo, un manual, una comunicación para empleados, todo irá alineando e irá dando hacia el camino que nos hayamos marcado. Luego, esta es la primera. Segunda, yo he utilizado una frase de Abraham Lincoln porque me gusta mucho. Dice, si yo tuviera 8 horas para talar un árbol, dedicaría al menos 8 de ellas a afilar la hoja, ¿no?, del hacha, obviamente. Porque está clarísimo que como la tenga afilada, voy a dar y voy a trabajar más menos. Porque seguramente lo talaré antes. Luego, lo que tenemos que hacer, ante todo y antes de actuar, una vez que tengamos nuestra estrategia clara, es escuchar. No oír, sino escuchar. ¿A quiénes? A nuestros stakeholders, a nuestros clientes, a nuestros empleados, que también son stakeholders de la marca. ¿Y escucharles para qué? Para auditar y analizar. Porque, y tú has enseñado perfectamente, Gregorio, me viene fenomenal ser la última, porque os voy a utilizar de conejillos de indias. Gregorio enseña un mapa maravilloso que ha cogido todos sus valores y ha ido analizándolos uno a uno frente a sus targets de competencia. Porque tienen que saber y monitorizar dónde está su marca. Y si no lo sabemos constantemente, perdemos el rumbo y no nos adaptaremos al cambio, que es nuestra consecuencia inmediata. Luego, antes de actuar, por favor, escuchar, auditar y analizar. Tercero, ¿quién voy a ser yo de hablar de promesa con las promesas que nos acaban de contar aquí Coca-Cola y Mercedes? Es que tiene una promesa de marca, lo he dicho antes. Pero es que además esa promesa de marca tiene que ser emocional. Tanto José como Gregorio os han vuelto a decir que cuánto ruido hay. Bueno, y José Luis, los datos me has dejado pasmada entre la obesidad, el hambre y tal. Digo, claro, es que el mundo está cambiando tanto y somos tantos, además, que intentar decir hoy por hoy algo, hey, soy yo, una marquita, aquí, como los enanitos, ¿habéis visto en YouTube? Pues es igual, no te oye nadie, hay tantísimo ruido que es imposible. Si memorizamos el mogollón de impactos que tenemos, un 1% de todo lo que vemos. Luego tenemos que hacerlo relevante. Ahí, ¿a quiénes? A nuestros públicos objetivos. Creíble, ¿por qué? Porque tiene que responder a la realidad de la empresa. Diferente, obvio. Para hacer un Me Too, ¿qué vamos a hacer? Mejor no hagamos nada. Nos quedamos en casa. Y, por supuesto, sostenible en el tiempo. Y vamos a hablar de ello mucho. Porque los bandazos no van a ninguna parte. Una estrategia clara y directa y sostenida en el tiempo. Y lo decía, me ha encantado, y no he traído mi char de Coca-Cola, que como es cliente de la casa, lo siento, suelo utilizar mucho Coca-Cola, pero ha tenido un discurso sostenido a lo largo del tiempo. Si lo difícil no es encontrar la idea, no es encontrar la estrategia, es sostenerla, es mantenerla.
Es que internamente nos lo creemos y lo comuniquemos externamente, que eso es lo realmente importante y lo realmente difícil. Y además ahí os digo unos datos también, pues mira, pues todo al final se decide con emociones. Por eso tiene que ser un poco emocional y llegarnos al corazón. Obviamente tiene que haber una parte racional. Ese producto, pues claro que tiene que ser perfecto. O sea, al final quienes mandan son los consumidores, es que ellos nos van a decir si sí o si no, como sea malo. ¿Vale? Vamos al cuarto. Toco el tema de naming porque nosotros hacemos mucho naming y lo toco porque creo que también es importante y tan importante que me ha encantado la explicación de Mercedes. ¿Cuántos no sabemos de dónde vienen los nombres de nuestras empresas? ¿Por qué tenemos esos nombres? ¿Por qué no elegimos otros? ¿Hemos sido capaces de contárselo a nuestros consumidores? ¿Hemos sido capaces de asumirlo nosotros, empleados de la empresa? Y luego hablamos de nombres de empresas, pero ¿cuántos productos, cuántos nombres generamos? No me voy a meter con una cosa que me gusta también meterme de vez en cuando, como las clasificaciones de los coches. ¡Wow! Master de naming. RX23P2. Y el target futuro somos las mujeres. Yo no sé lo que vais a creer que yo compre. Porque yo, como me ponga esta letrecita, no sé si lo voy a entender. Luego, ir adaptando también la denominación de los nombres de los productos. Importante. Todo hace marca, hasta el nombre. Que no nos olvidemos de eso. ¿Vale? Obviamente, la identidad, me encanta. José no ha hablado tanto de identidad, Gregorio sí, sobre todo de la estrella y lo que significa. La identidad no es solamente el logo o la denominación, sino los recursos gráficos que la visten. Ello también tiene que capitalizar y también tiene que ayudar a ensalzar la promesa de la marca. Es otro elemento más, otro filtro más. Nos está ayudando nuestra identidad, nos están ayudando nuestros recursos a vender más marca, a hacer que nuestra experiencia sea más única, que sea más consistente. Hacer esto, estos son como deberes, yo lo siento, os pongo los deberes, luego cuando lleguéis a casa os ponéis a repasarlos y veis cómo lo lleváis. De luego, el portafolio de marcas. En los últimos años, hablando un poco de histórico, se hacían marcas para todo, hasta hace unos 10 años aproximadamente, y a todo se le ponía una marca y enseguida se hacía una identidad, porque lo que había que hacer era que todo el mundo nos viera y que se nos notara. Hoy en día hay tantas marcas, hay tanta comunicación que tenemos que racionalizar. Analicemos un poco nuestro portafolio de marcas, reduzcámoslas si es necesario. No tenemos que tener tantas. Nosotros hablamos de 8 puntos, no voy a entrar en ellos, aquí los tenéis. Es decir, ¿nos sirven, no nos sirven? ¿Hay conflicto o no hay conflicto? ¿Son elásticas? ¿Estamos ofreciendo realmente algo nuevo? ¿Hay una nueva propuesta de valor? ¿Necesitamos una nueva marca? Plantémonos esas cuestiones antes de hacer esos esfuerzos. Séptimo. Lo han dicho José y Gregorio y me encantaría repetirlo 100.000 veces más. Si no somos capaces de convencer a nuestros empleados, no somos capaces de vender una marca ni vender un producto. Son los principales embajadores, los principales. Y me encanta que, como ha dicho José, bueno, es que yo no tomo Pepsi, ni la he probado ni la probaré. Bueno, yo la probaría. La competencia hay que conocerla bien, hay que analizarla bien, lo he dicho antes. Pero es muy importante, súper importante, que seamos talibanes, repito su palabra, con la marca. No voy a decir que lo hagamos como los de Harley Davidson, que es el ejemplo que utilizamos todos, que llegan hasta tatuársela, ¿no? Pero, oye, hay que ser talibanes, ¿vale? Y movilizar a todos en la misma dirección. Clave. Si hoy me tengo que quedar solo con un chart, me quedan solo 2, Javier, si yo me quedara con un chart, me quedaría con este. ¿Vale? Y es, yo tengo mi marca y veis lo grande que la he puesto, porque le hemos puesto aposta así de grande. Si yo tengo mi marca y quiero generar experiencias de identidad única que sean coherentes y consistentes, la marca representa la promesa que os he dicho antes, relevante, creíble, diferente y sostenible. Lo que tengo que intentar hacer en mi casa, ante todo, es que el mensaje sea común, único e igual, declinado obviamente si hace falta, a todos los públicos objetivos, cualquiera que sea el que yo hable, y a todos mis puntos de contacto. A mí personalmente, y lo digo muchas veces, no me gusta hablar del on y el off. Que no sé quién se lo inventó en un día de inspiración bastante grande. Porque para mí el on
Es un medio más, y también lo han dicho mis colegas, a través de que yo comunico o expreso mi experiencia de marca. Punto. El mensaje es el mismo. Obviamente, si yo estoy hablando con una administración o una institución pública, hablo de una manera. Si hablo con un cliente, hablo de otra manera. Utilizo un tono diferente, utilizo unos mensajes distintos. Pero el core, el mensaje, es el mismo. El que me dice mi marca. Coca-Cola lo ha hecho de maravilla en estos años. Felicidad, 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 felicidad. Hasta ya hartarte, pues dices, joder, la felicidad de la Coca-Cola parece que eso lo tienen ellos. Permíteme. ¿Vale? Es importante ese ejercicio de gota malaya. Pum, pum. ¿Sabéis lo que hace la gota malaya, no? Y al final te perfora, porque da siempre en el mismo sitio. Ese ejercicio, tengas el presupuesto que tengas, seamos la marca que seamos. Y obviamente yo siempre hablo un poquito del entorno digital al final, porque muchas veces nos olvidamos de que, oye, no, decía, tenemos que estar es con o sin nosotros, decía José antes. No hay más narices. Es que tenemos que estar. Pero tenemos que estar claramente con estrategia, con planificación, sabiendo que nuestra estrategia digital tiene que ser alineada y exacta a la que tenemos de estrategia de marca, para empleados y para no empleados, para instituciones o administraciones, para lo que sea. Tiene que ser la misma, pero vertebrada en ese sentido. Que sea de forma profesionalizada, obviamente. Las decisiones las tomamos en cuestiones de segundos. No podemos tener a cualquier persona contestando en una red social sobre una campaña que tengamos o lo que sea. Entender qué son y que están ahí para ayudarnos, que no hay que tenerle miedo, que es un medio más, de nuevo. Y, repito, de nuevo, para mí importantísimo, planificar y monitorizar. Es decir, estrategia, planificación y monitorizo. ¿Para qué? Para corregir si me equivoco, de nuevo, y saber que mi estrategia sigue siendo la misma. Y ya en el último chart, obviamente, pues desaprender de lo aprendido. Hay que adaptarse al cambio. Para nosotros es súper importante adaptarse al cambio. Por eso quiero que la monitorización, además de la estrategia, son de las dos cosas más importantes. Y si no lo hacemos, perdemos el tren. A mí de Mercedes, y soy usuaria y consumidora de Mercedes, tengo que reconocer que lo que más me gustó que hizo hace unos cuantos años fue cambiar ese aspecto un poco, permitirme la expresión, antiguo o casposo, y convertirse en una marca moderna, deportiva, que podía estar luchando, como lo está, con marcas como BMW, Audi, que ya tenían mucho terreno ganado. Y Mercedes lo supo hacer perfectamente. Eso es una adaptación al cambio. Saber dónde tienes que estar, dejar de hablar de producto y colocar al consumidor y al cliente en el centro de tu actuación. Y creo que me parece que nos vamos a empezar a hacer muchas preguntas, ¿no? Sí. ¿He sido rápida? Quedaros con este Nos lo quedamos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que han sido, gracias Luis, yo creo que han sido tres presentaciones, bueno, pues buenísimas, cada uno con su método, cada uno con su visión. Yo traía muchas preguntas, muchas de ellas ya me las han respondido, se me han ocurrido muchas más, pero soy solo el moderador y por tanto no soy yo el que va a hacer las preguntas, salvo si me dejáis una. Una que además me gustaría preguntárselo a José Sandizaga de Coca-Cola, que me consta que están muy metidos en eso, y es, ¿cuál es el papel de las redes sociales? Porque claro, si te pregunto cuál es el papel de los clientes es muy importante, pero ¿cómo gestionar toda la información que nos llega de las redes sociales de nuestros clientes y no clientes, de los consumidores en general? Porque está claro que hay que escuchar a los clientes, está claro que cada uno tiene que hacer lo que quiera con esa información, dependiendo de lo que quiera hacer, pero también está claro que están hablando de nosotros, lo queramos o no. ¿Cómo hacéis en Coca-Cola para incorporar lo que se dice de Coca-Cola en las redes sociales? Si hacéis algo. Bueno, yo creo que es un tema en el que todos estamos aprendiendo, y es un tema absolutamente vivo. Nosotros hace ya unos años creamos lo que llamamos nuestro centro de interacción con el cliente, y eso es pues unas oficinas donde tenemos una serie de gente especializada en el tema que escucha lo que las redes sociales están diciendo, que en la medida de lo posible y en la medida que la red social lo permita, en algunos casos hasta se interactúa, lógicamente teniendo muy en cuenta las conversaciones en las que conviene y en las que conviene no integrarse, ¿no? Y desde luego pues tratando un poco de viralizar o de gestionar los contenidos que consideramos más relevantes según los programas que tenemos. Esta es. Ahí.
Muy bien, así tenemos la pantalla para que la podamos visualizar de lo que estamos haciendo hoy aquí. Bueno, hoy tenemos gente que está participando, no solamente en la sala, sino gente que está viendo esto en streaming y está haciendo alguna pregunta. Yo voy a dar entrada, si os parece, a una serie de preguntas que he de alguna forma condensado en una, de lo que nos están preguntando por el streaming, y luego, obviamente, los que estáis aquí tenéis muchas más boletas para participar con vuestras preguntas. Entonces, si me permitís, trasladaros una primera pregunta que es son fundidas y tienen que ver con la economía, is the economy, porque habéis hablado de la economía, habéis dicho, no hace falta, sí, pero lo que nos están preguntando a través de las redes, a través del Twitter es, oye, ¿se puede conseguir una identidad única sin invertir millones? ¿Esto de la identidad única y esto de la experiencia de cliente es solamente para grandes empresas o también es para pymes? Y finalmente, ¿en qué invertimos? Que me parece que tiene gancho, ¿en comunicar o en escuchar a los clientes? Cualquiera de los tres que os apetezca responder a esto. Yo te digo que sí, a la primera. Cualquier marca sin presupuesto, sin grandes inversiones, puede tener una experiencia de cliente. La experiencia de cliente, para mí o para nosotros, es una ideología, es decir, es una vocación. Es decir, si tú desde que naces quieres tener una gran experiencia con tu cliente, todo lo que hagas, por muy poco que sea, será encaminado a construir esa experiencia. Entonces, si yo tengo muy poco presupuesto, pues lo iré aplicando en lo que pueda para construir esa experiencia. Y si tengo que decidir en qué sí y en qué no, en primer lugar, yo creo que hay que escuchar a los clientes. Esa sería mi prioridad absoluta. ¿Por qué? Porque si no sé lo que mis clientes quieren, difícilmente voy a conseguir una experiencia de cliente. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola, pero es que es así. Entonces, cuando tengas un poquito más, invertirás en otras cosas. Que no hace falta grandes presupuestos y lo importante es escuchar. Yo creo que por ahí podemos empezar todos y luego ya continuaremos invirtiendo. Y ahora, pues, queridos asistentes a esta mesa, que sabéis que es redonda, si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, el presidente primero, venga. Ha levantado la mano antes, ¿eh? Gregorio, yo quería, si es posible, que por favor nos explicaras cómo esos valores que tiene Mercedes-Benz son tenidos en cuenta a la hora de... Vamos a compartirlo. Buenas tardes, buenos días. Lo único que quería entender es cómo esos valores que nos has presentado en Mercedes-Benz son tenidos en cuenta a la hora de diseñar los coches, los servicios, la propuesta de valor, etcétera. Porque siempre vemos cómo muchas compañías tenemos una serie de valores y beneficios de experiencia de marca, luego tenemos mejoras que hacemos para el cliente, pero a mí normalmente se me pierde lo que hay en medio. Me gustaría entender cómo sois capaces de incorporar eso en el día a día, en la toma de decisiones, para que esos valores que están ahí en el PowerPoint realmente luego se vea en el coche, cómo está diseñado o en los servicios que tenéis. Muy bien. ¿Se oye? Sí. A ver, la reflexión es, nosotros al ser una empresa industrial, digamos, el peso que tiene, digamos, la parte de ingeniería es muy grande, ¿vale? En lo que es en el desarrollo de producto. Tanto es así que a veces es un reto, digamos, cuando hablamos que tenemos que oír a los clientes, tenemos que ver qué piensan, cuáles son sus necesidades, incluso adaptarnos. Imaginaros, digamos, a la hora de los ingenieros que han sido seleccionados, son los mejores ingenieros de Alemania para pensar en los productos, esa visión del cliente en estas cabezas, digamos, que son las más selectas a la hora de desarrollar los productos, es muy difícil que llegue esa comunicación. Mi experiencia, por ejemplo, en la central en Alemania, las típicas discusiones de silos, de decir, bueno, aquí las empresas, cuanto más grandes, más silos hay, es también patente allí, ¿vale? Bueno, pero yendo al punto de la pregunta, al final la competencia es tan feroz que no hay nada mejor para tomar decisiones que ver cómo se están moviendo los demás, y esos son casi a veces los mejores argumentos.
En cuanto a, obviamente, el peso, ¿qué tiene más peso? ¿Producto o tiene más peso, digamos, marketing, necesidades? Yo creo que poco a poco se va equilibrando, ¿vale? Venimos de nuestra historia propia, que es, digamos, como ha comentado José Luis, hacíamos los coches y se vendían solos, a ir hacia poco a poco darnos cuenta de que no somos los únicos, de que tenemos competencia, de que tenemos que estar presente en muchos segmentos y que de alguna manera tenemos que ir adaptando también nuestros productos a competir en todos los segmentos donde, bueno, esté nuestra competencia, ¿vale? No sé, Jorge, ¿quieres que profundice algo más en algún punto? ¿Sí? Bueno, teníamos por allí, si le puedes pasar el micrófono, perdona, Sofía. Hola, muchas gracias a vosotros. Mi pregunta va un poco, creo que en la misma línea que Jorge, y es si no creéis que a veces los que hacen la marca, los atributos de la marca, los que comunican en redes, parecen un poco como los creativos, ¿no? Conocen muy bien el posicionamiento, los valores. Y luego está el mundo de la atención al cliente, el call center, el taller, a lo mejor el que va al bar a negociar con lo del bar o con el del supermercado. Entonces me gustaría, si podéis explicar un poco cómo, o a lo mejor, o cómo no, o los retos que veis en que, por ejemplo, dentro del taller, pues un valor de la marca es que sea deportivo y fascinante, ¿no? Es uno de los valores de la marca Mercedes. Pero luego voy al taller y se trabaja de alguna forma que en el taller yo perciba esa deportividad, esa fascinación, o cuando, por ejemplo, un empleado de Coca-Cola va a negociar con el del bar y a tratar de, no sé, ahí le está vendiendo felicidad, también le está transmitiendo esa felicidad. Venga, pues empiezo yo. El punto 4 de mi presentación eran los retos del siglo XXI, del siglo XXI, estamos empezando. Efectivamente, o sea, la realidad es que experiencia de cliente lo que te hace es ver que no solamente tienes que ser muy bueno o transmitir esos valores en un momento puntual, como puede ser la venta de un coche o la publicidad del nuevo coche, sino que tienes que ser consistente a lo largo del Customer Journey. Muchas veces estos temas los hemos comentado. Y sí que es verdad que a veces por la presión de la competencia o bueno, por la realidad en la que vivimos, se nos olvida, una vez que hemos vendido el coche, por decirlo de alguna manera, bueno, pues ya, digamos, hemos logrado nuestro objetivo y luego, bueno, sí, los atenderemos también bien en el taller, pero estamos enfocándonos mucho más a ciertos touch points, ¿no? Entonces, el reto es ser tan bueno y tan consistente con nuestros valores de marca a lo largo de todo el Customer Journey. Puede ser el call center, puede ser el taller, y yo pienso que todavía para nosotros es todavía un reto, ¿vale? A ver, pues siendo brutalmente honesto, es muy difícil, ¿eh? Fijaros que en Coca-Cola incluso la gente que va a vender pertenece a otra empresa. En muchos casos está externalizado incluso de nuestro propio embotellador. Con lo cual ahí, pues evidentemente nunca vas a tener un control 100%. Lo que contribuye mucho en nuestro caso, como he dicho antes, es pues tener una marca tan universal y tan entendida por el mundo, por todos, que evidentemente hasta los propios vendedores de Coca-Cola están orgullosos de poder vender Coca-Cola, ¿no? Y eso de alguna forma ayuda. La relación comercial es una relación distinta al mundo donde se mueve el marketing, y eso también ocurre, ¿no? Y muchas veces los parámetros de seguimiento pues son la profesionalidad, pues el aportar valor añadido al cliente. La verdad es que ahí buscamos, más que la felicidad o transmitir, también buscamos otro tipo de valores, otro tipo de convertirnos en lo que llamamos proveedores favoritos. Pero sí tenemos recientemente un ejemplo del que yo hablo mucho porque como lo llevé, pues estoy muy orgulloso de él, que es el proyecto de Benditos Bares. Cuando hicimos Benditos Bares no fue solo una campaña de publicidad, sino que realmente hicimos un enorme esfuerzo en explicar ese proyecto a los clientes. Y cuando hicimos una cosa que nunca habíamos hecho, que fue sacar la comunicación una semana antes de que saliera a televisión. Todos nuestros preventistas tenían una tablet y fueron a los bares a enseñar la publicidad que íbamos a hacer y a enseñar todo el programa y toda la ambición que había detrás. Teníamos clientes que lloraban en ese momento, o sea, fue absolutamente increíble, porque pensad que durante
3, 4 años, o sea, la hostelería ha habido como 70.000 bares que han cerrado en los últimos 4 años. Imaginaros un preventista que va todas las semanas, entra en un bar a vender Coca-Cola y siempre le están diciendo, como no me traigas clientes, y siempre hay un momento de mucha crispación. En este país está pasando unos momentos de enorme crispación que se traducen en todo, ¿no? Y de repente llegó un momento en que el preventista entró como capitán general con su tablet, con su proyecto para desarrollar un poco la hostelería y para lanzar el mensaje a la hostelería que en ese momento tan difícil estábamos con ellos, ¿no? Eso nos ha hecho una conexión emocional, que es lo verdaderamente relevante. Antes tú lo has mencionado de pasada. Tomamos las decisiones con las emociones, nunca las tomamos con la razón. La razón lo que hace es racionalizar las decisiones que hemos tomado con el cerebro emocional, ¿vale? Y eso es absolutamente crítico para entender, desde luego para entender cómo entendemos el marketing en Coca-Cola, ¿no? Y ese sí fue un momento, como os decía, donde hicimos un cambio y donde fuimos capaces de llevar los valores de nuestra marca al momento de relación. Ahora es un momento puntual, ¿eh? Yo te añadiría, bien, además me gusta mucho el ejemplo que ha puesto José, porque yo lo que creo que es, claro, intentar hacer todo, Sofía, es que es súper complicado, es muy difícil y no hay de esto para todo. Y eso te lo puede decir incluso hasta Coca-Cola y Mercedes, que son probablemente compañías con grandes presupuestos comparativamente con otras. Entonces, si no puedes hacerlo todo, yo lo que digo es que al menos hay que tener claros esos valores, declinar esos valores a casi todos los puntos de contacto y al menos priorizar. Si no puedo todo, pues por lo menos elijo aquello en lo que creo que pueda comunicar más rápidamente mi experiencia de cliente y lo trato de hacer de una forma además, yo te diría que creativa, como pudo ser 22 bares, y buscándome aliados. Porque como no todos tenemos mucho presupuesto, pues a lo mejor digo, oye, ¿quiénes son los que realmente están transmitiendo la marca? Y encima, ¿quiénes son los que a lo mejor más nos necesitan en estos momentos? Pues los bares. Entonces, es aunar un poco, es pensar también, es planificar, es un poco lo que decía antes, que es difícil, pero hay que hacerlo. Entonces, como hay que hacerlo, pues por lo menos elijamos, seleccionemos, prioricemos y eso sí, que el core de los valores sean los mismos, pero declinados y adaptados para el touchpoint que has elegido. Bueno, mientras pasamos el micrófono al siguiente que quiere hacer una pregunta, voy a introducir otra de las preguntas que nos llegaba por Twitter, que iba alineada con lo que habíamos preguntado antes de empresa grande o empresa pyme. Esta pregunta va más orientada a si existen buenos ejemplos tanto de grandes empresas como de pyme. Voy a obviar la parte, porque creo que está respondida, de si existen buenos ejemplos de empresas grandes. Creo que los dos ponentes, las empresas que representan Coca-Cola y Mercedes, son clarísimos ejemplos de éxito. Pero me gustaría conocer si podéis poner alguno, quizás Cristina lo sepa mejor porque trabaja con más marcas, algún ejemplo de una pyme que no necesariamente sea grande, para que nos hagamos una idea de cómo se construye identidad a nivel pyme. Eso es una pregunta, esa sí que es una pregunta. Sois ponentes de primera. Ya sí, sí, pero es difícil, porque claro, yo tendría que ponerte un ejemplo de alguna marca con la que haya trabajado yo. No, pon una que hayas trabajado y una que no hayas trabajado. Es complicado, francamente. O sea, creo que, no sé decirte sin experiencia del cliente, hay muchas marcas que realmente superen el 5. O sea que esa es la respuesta. ¿Perdón? Vaughan Systems. Es una pyme que ha gestionado su marca de manera espectacular. Vale, ese es un ejemplo, por ejemplo, y esta es una respuesta que nos da la mesa redonda, que se trata de eso. Yo particularmente pienso que la experiencia del cliente debe aplicarse a pequeñas y grandes, pero también pienso que estamos en un momento del desarrollo estructural que solo está calando en las grandes empresas. De hecho, solo las grandes empresas, y muchos de vosotros lideráis un departamento de Customer Experience, lo están haciendo. Todas en el fondo trasladan Customer Experience. La cosa es qué Customer Experience están haciendo. Teníamos una pregunta por ahí, en algún sitio. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Yo en realidad tengo dos. No sé si puedo hacer dos. Sí. Voy a intentar. Bueno, la primera pregunta es sobre todo para Cristina. Me gustaría saber, que hemos hablado mucho de la parte de escucha de nuestros clientes para luego poder tomar una serie de medidas. Básicamente, ¿cuáles son las fuentes de información más importantes que estás encontrando en tus clientes? ¿Cuáles son las más fiables, quizá? ¿Y cuáles son las que determinan un poco hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y luego, por otro lado, me gustaría también saber, a raíz de la campaña, del éxito de la campaña, cuáles son las métricas o los factores críticos de éxito, cómo habéis medido
la experiencia de cliente, independientemente de las ventas, que entiendo que tiene repercusión, ¿no? Gracias. Vamos. Depende mucho del cliente. Nosotros solemos hacer dos cosas. Uno es ver todo lo que ha hecho el cliente en el último año, en los últimos 2 años de investigación. Y cuando hablo de investigación, hablo de investigación de mercado, pura y dura. Me da lo mismo que sean consumidores finales, que sean otras empresas, que sea una B2B, que sea una pyme, que sea una gran empresa, lo que sea. Primero lo que ha hecho el cliente y luego ver de esa información lo que nos falta. Entonces, hay veces que utilizamos fuentes públicas directamente colgadas en San Google, como yo le llamo, porque ya es la grandísima enciclopedia del mundo, que te permiten de obtener información de muchas partes del mundo y de muchísimos sectores. Nosotros tenemos herramientas propias, que es un Central Market Research online continuo de las 188 oficinas que tenemos en el mundo, y muchas veces tenemos que al final hacer algo de investigación ad hoc, ¿vale? Entonces hay que definir y seleccionar el target que quieres realmente analizar más o en profundidad. Por ejemplo, si fuera Coca-Cola, pues yo estaría constantemente investigando lo que los teenagers piensan, ¿vale? Me imagino que Mercedes tiene un target mucho más complicado todavía que el de Coca-Cola. Entonces tendría que priorizar dentro de sus targets cuál es el que más me interesa. También es muy importante a veces entrevistar mucho internamente a la casa, es decir, a la empresa. Porque nos damos cuenta muchas veces que cuando empezamos un proyecto de trabajo con un cliente de marca, de consultoría de marca, que no existe una filosofía o cultura de marca común en la empresa. Y también se trata de identificar dónde están las diferencias y los gaps para conseguir que sea una. O sea, que sea una estrategia común, con unos valores comunes. Porque eso pasa, yo por eso no soy capaz muchas veces de decir, ¿quién crees tú que está haciendo una pyme pequeña una gran experiencia de cliente? Pues difícilmente, porque si unas no fallan en una cosa, fallan en otra. Lo que sí que es cierto es que las grandes empresas están en un estadio de madurez mayor y por eso pueden hablar mucho más de experiencia de cliente que otras marcas que probablemente se están todavía posicionando en el mercado y buscando su hueco. El estado de madurez de la marca es muy importante y el presupuesto disponible también. A ver, esto de la medición es tema de tesis, ¿no? Siempre en todas las áreas de marketing. En mediciones muchas. Nosotros normalmente tienes dos grandes caminos para medir un poco la franquicia de marca. Una, pues la que tú mencionabas, un poco los atributos de marca en los consumidores, ¿vale? Y eso, lógicamente, pues tenemos nuestros trackings, nuestras mediciones, nuestros estudios ad hoc. Pero luego también quieres medir la efectividad de distintas campañas para impactar en eso, ¿no? Es decir, de todo lo que yo he puesto en el mercado, qué es lo que ha sido más efectivo, qué es lo que me ha dado más resultado. Los equipos de marketing tradicionales asentados vivíamos muy cómodos en este mundo del GRP, de la televisión, y medimos el TVC, medimos la intención de compra, medimos los distintos atributos, medimos pues qué es probablemente el valor más importante que buscas en una campaña de televisión es cuál ha sido el mensaje recibido por parte del consumidor. Eso sabemos que es lo que más impacta en la intención de compra, que al final es el objetivo último. Entonces, una campaña para medir la intención de compra. Claro, esto se complica, se va complicando, ¿no? Cuando tú hablas de una campaña como Benditos Bares, realmente no tenías un único target. Por primera vez hicimos una campaña pensando en que teníamos que impactar a consumidores, pero fíjate, no para que bebieran Coca-Cola, sino para que fueran a los bares. Primer cambio relevante. Segundo cambio relevante es que además pues queríamos posicionarnos como una empresa responsable en un momento de crisis brutal, de impacto en el turismo, pues realmente salir en apoyo de un sector que concentra tantos autónomos, tantos empleos, pues nos tendría que dar un valor como corporación. Y si tenemos medidas que van midiendo la evolución de nuestros datos como corporación, aunque no tan ligadas a acciones concretas. Y el otro tema es la medición de nuestro valor ante clientes. Claro, nosotros sí, también tenemos anualmente pues, los típicos research que haces con clientes en los que te miden temas como el valor de tu servicio, ¿vale? Pero fíjate que aquí en una campaña como esta, igual que a consumidores querríamos medir la intención de compra, realmente aquí nosotros querríamos medir la intención de venta de nuestros productos, ¿no? Claro, esos atributos ya en una campaña de estos no lo teníamos preparados y eso no lo hemos desarrollado, ¿no? Pero bueno, lo sabes un poco por muchas otras variables, por muchas otras experiencias y sabes que el impacto en el canal ha sido muy relevante.
Digo que se complica porque luego viene todo el mundo de Internet. Cualquier persona de Internet te va a decir que se mide mucho mejor que la televisión, y en parte es verdad, porque tú mides los links, mides el coste por link, tienes un montón de mediciones, ¿no? La gran pregunta que nosotros empezamos a hacernos es, dentro de todos los medios que nosotros ponemos, de todas las comunicaciones que cada vez están más dispersas, que cada vez hasta van más lejos de nuestro control, ¿cómo impactan? ¿Cómo compara un GRP en televisión con un link en Internet o con un tweet en una red social, ¿no? Y ahora empezamos a debatir y a filosofar y a pensar un poco en medidas que nos ayuden un poco a parametrizar todo eso, ¿no? Ese es, digamos, el siguiente gran reto en cuanto a la medición del impacto de tus mensajes. Yo me gustaría profundizar y que contestara Gregorio, si te parece, a un elemento adicional en la medición. Si lo que buscamos son clientes que tengan una experiencia memorable, lo que buscamos son prescriptores, en definitiva, clientes que vuelvan y clientes que recomienden. ¿Utilizáis en Mercedes algún método tipo NPS, tipo detectar a vuestros promotores, a vuestros embajadores, eliminar o reducir a vuestros detractores? Sí, utilizamos, pero no de una manera completa, digamos, a lo largo del Customer Journey, lo que hablábamos antes. Utilizamos el medidor NPS, pero en la parte de postventa, por ejemplo, en tema de talleres. Pero no es consistente, digamos, no tenemos un NPS global, ¿no? Digamos, el NPS, lo suyo es medir el NPS a lo largo del Customer Journey para ver cómo varía. Entonces, por temas de organización, estructurales, que también comentaba antes, pues en postventa sí lo miden, en venta no tanto, ¿vale? Y quería contestar brevemente a la pregunta anterior. Nosotros en el programa de lanzamiento de Algo está pasando, que he mencionado en mi campaña, en mi presentación, teníamos un objetivo claro, que es el lanzamiento del clase A como icono para la adquisición y conquista de nuevos clientes. O sea, nosotros empezamos un año antes para, digamos, rejuvenecer la marca y ver qué impacto iba a tener en nuevos clientes y en la edad de nuestros clientes. Si sabéis, ya lanzamos el antiguo clase A hace 8 o 10 años también con el objetivo de rejuvenecer la marca y vendimos muchos, pero seguían siendo personas, digamos, de avanzada edad. Entonces ese era, digamos, el objetivo y, bueno, entonces los resultados que medimos, aunque no es solamente una campaña, es, como hemos comentado, las campañas de por sí, se puede hacer una medición muy purista, pero en realidad lo que cuenta es la estrategia con el producto, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que ya lanzamos, vimos como la edad de nuestros nuevos clientes, que estamos rejuveneciéndolo, y para nosotros, bueno, pues es una manera muy pragmática de medirlo, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? Hola a todos. Mi pregunta va a Cristina y si alguno más quiere contestar, pues genial. Yo quería preguntar sobre la experiencia del cliente o de la marca a nivel interno. Cuando hay una organización grande y distintos departamentos operativos, sobre todo que se dirigen a distintos clientes y mercados, ¿cómo se puede aplicar o cómo se puede, por medio de qué medios de comunicación podríamos transmitir no solo el valor de la marca, pero las actividades que nos ayudarían a que ellos interioricen el valor de nuestra marca y nuestra promesa de valor y luego lo lleguen a ejecutar en el día a día durante la experiencia con el cliente? Interesantísima la pregunta. Es que normalmente cuando estás en un cliente, cuando decidimos los planes, hablo como cliente porque tengo 13 años de cliente, aparte de los 15 años de consultora, enseguida empecemos a hacer, cuando hacíamos antes marketing, era bastante más antiguo el marketing de ahora, es bastante mejor que el de entonces, hacía planes de marketing y enseguida pensabas, pues tengo que ir a este consumidor y tengo que dirigirme con esas acciones y voy a hacer esta actividad y tal igual, y siempre te olvidabas de los empleados. ¿Qué hay que hacer con los empleados para que realmente sean un grupo y vivan una promesa de marca única? Pues hay que hacer también un plan de marketing y de actividades, porque al final el empleado no asume la marca solo y exclusivamente, y eso te lo pueden contestar también lo que hacen en Coca-Cola o lo que hacen en Mercedes, tanto José como Gregorio. Tienes que hacer activación de esa promesa de marca y celebrar lo que significa esa marca de 1000 maneras, pues haciendo eventos a lo mejor deportivos con todos los empleados, haciendo una convención al año con los empleados, activación a través de la intranet que tenga la empresa. O sea,
tienes que tratar de trasladar esa promesa y que la vivan y que realmente la sientan. Porque una cosa es el conocimiento, que es el primer estadio de lo que se llama el brand engagement o el asumir una marca como tuya. Uno es el conocimiento, pero si tú lo que quieres conseguir es que la gente se comprometa y realmente se enganche con esa marca, que es el engagement, lo que tienes que hacer es que cada vez vayan asumiendo mayores responsabilidades hasta que participen e interactúen con ella como una herramienta más de trabajo, básicamente. Y se conviertan entonces en promotores, que es lo que todos queremos, embajadores y promotores de nuestra marca. Entonces, desde el punto de vista de la consultora, obviamente, igual que haces un plan para comunicar ese posicionamiento nuevo de marca al mercado o a los stakeholders, uno de ellos tiene que ser los empleados y habría que hacer un plan de activación que sea continuo en el tiempo y sostenido en el tiempo. La práctica mejor la sabéis vosotros que yo. A ver, claro, Coca-Cola vuelve a ser un caso un poco particular por nuestro sistema, ¿no? Realmente, si tú piensas, nosotros estamos todos en el edificio de ahí, Ribera del Oira, y somos empleados de Coca-Cola España, apenas 150, ¿no? Y digamos que la gran masa social de Coca-Cola, la gente que trabaja en una fábrica, la gente que trabaja en distribución, que trabaja en ventas, está en el lado del embotellador. En ese sentido, para nosotros es relativamente fácil, pues, primero, que muchísimos de los eventos en los que participa la marca, pues siempre se invita a empleados, siempre se sortean entradas, siempre se les anima de alguna forma a vivir. Recientemente lo que sí hemos notado es la necesidad, ante los problemas que se hablaban de obesidad y muchos ataques que estábamos recibiendo de determinados temas de nuestros productos, en formar a los empleados, ¿no? Y hemos creado un programa que se llama el Ambassadorship o algo así, y que básicamente pues lo que hemos tenido es un momento de entrenamiento, de formación, de explicar a la gente que debería responder en función de determinadas cosas, ¿no? Lo cual yo digo que en nuestro caso aquí es relativamente sencillo, probablemente en comparado a otras empresas. Si piensas solo en Coca-Cola es mucho más complicado si piensas en el embotellador, y bueno, es aprovechar los valores que tiene la marca y entender claramente cuándo tus empleados necesitan una mayor formación o un mayor foco y pedirles ayuda, ¿eh? Los empleados ayudamos, ayudamos de verdad. Nosotros lanzamos también hace, creo, alrededor de 4 años un programa interno bajo el título de Yo soy Mercedes-Benz, ¿vale? Justamente con el objetivo pues, de reconocer y de interiorizar los valores de la marca, nuestra historia. Este programa pues, consistía en programas de formación, de conocer nuestra historia, de sentirnos verdaderamente, porque trabajar en Mercedes, todos estamos muy orgullosos de trabajar en Mercedes, ¿no? Pero a veces sí que es verdad que tenemos que ir más allá, digamos, de lo que no confundirlo con un estado de estatus, sino de verdaderamente conocer los valores y llevarlos hasta, digamos, pues hasta todos nuestros círculos de personas conocidas. Y bueno, y se plantean retos, A veces la apertura de marca que nosotros estamos persiguiendo, a veces también tenemos dificultades con ese orgullo de la marca, ¿no? O sea, nosotros sí que pensamos que tenemos que estar orgullosos, pero también tenemos que abrirnos, ¿no? Abrirnos y también escuchar y ver qué hacen los demás, la competencia, ¿no? Y eso a veces no es tan fácil. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo tenía alguna más, que más o menos antes la hemos comentado por encima, pero que me parece muy interesante, y es, a veces se confunde la experiencia de marca con la experiencia de cliente. La experiencia debe ser única, la identidad es única, pero claro, hay gente que está trabajando para la marca, gente que está trabajando desde marketing o incluso desde departamentos de experiencia de cliente. ¿Esto cómo se vive en las grandes empresas? ¿Tenéis a veces conflictos? ¿Cómo gestionáis esos conflictos si es que se producen? Gregorio o José y luego igual Cristina. Pues efectivamente, volvemos al tema de los retos, ¿no? O sea, los retos, la experiencia de cliente es en realidad, en su estado más puro, es una estrategia de empresa de por sí. Y estamos dando los primeros pasos, a mi entender. De alguna manera también, pues como se ha venido comentando, pues por las imposiciones en el sentido positivo de las nuevas tecnologías, de las nuevas necesidades y del poder de los consumidores.
Entonces, los retos los tenemos constantemente. Experiencia de cliente, pero ¿eso es marketing o no es marketing? ¿Pero es venta o es postventa? ¿Pero somos la marca o es la concesión? O sea, esos son los retos que tenemos a día de hoy, o como comentaba antes, la fábrica, los ingenieros, eso de experiencia de cliente, ¿qué es, no? Entonces, pues bueno, se tienen que ir dando pasos en esa dirección y un poco pues ir realineando la estrategia / organización hacia dar al cliente lo que verdaderamente necesita y no más ni menos, ¿no? O sea que, en tu opinión, Gregorio, y en la opinión de lo que estáis haciendo en Mercedes, incluso se necesita cambiar la organización para orientarla con carácter único a esa experiencia de cliente que va a ser rentable. Bueno, ahora que no está José Luis, pues no, pero sí. No, mi entender particular es que es así, que debe ser así, Y de hecho, muchos de los ejemplos de empresas que tienen éxito en experiencia de cliente es que nacen ya con el ADN de experiencia de cliente. Entonces eso es, decimos nosotros, más fácil que partir, digamos, de una historia que también tiene sus puntos buenos, pero también tiene sus dificultades. José, en Coca-Cola, siguiendo con esta misma pregunta, pero cambiando un poco el tono para enriquecerlo, ¿no? ¿Habéis dado algún paso para que la experiencia de cliente ocupe un lugar diferente, no voy a decir preeminente, dentro de la organización Coca-Cola? A ver, yo diría que en una empresa de consumo el término como tal, experiencia de cliente, no está exactamente acuñado, ¿eh? De hecho, fijaros que yo casi siempre he hablado de consumidor, ¿vale? Para nosotros el cliente es el bar, es el supermercado, y en nuestro caso hasta está de alguna forma externalizada la gestión de ese colectivo en el embotellador, ¿no? Hablamos también del shopper. O sea, nosotros distinguimos entre consumidor, el que consume el producto, shopper, el que lo compra, cliente, el que lo vende, ¿no? Entonces, como disciplina colectiva, no estamos haciendo ningún paso, si bien es cierto que cuando tú ves ese framework hay muchísimos de los aspectos en los que los tenemos lógicamente muy interiorizado y lo estamos desarrollando. Y finalmente, Cristina, ha salido una cosa que ha dicho Gregorio, ha hecho una especie de alusión, hombre, si nosotros hubiéramos nacido ahora, pues las cosas serían diferentes, o el ADN. ¿Cómo se crea experiencia de cliente, identidad única en una empresa, vamos a suponer, de reciente creación, que parece que es más fácil construir? ¿Son los 10 elementos que has puesto antes los que se tienen que considerar? Para empezar desde cero, si seguimos los pasos tal cual están puestos, sí, valdrían. Ya tenemos la receta mágica, todos los que montáis una empresa tenemos la receta mágica. Creo que también queda en evidencia que el tratamiento de la identidad única, de la experiencia de cliente en definitiva en las empresas, hay que contextualizarlo en cada empresa. Coca-Cola tiene un mundo de distribución, Mercedes tiene también un mundo de distribución, si estuviera aquí sentado otra empresa tendría otro contexto. Yo creo que también... Es que eso lo quería añadir un poco a la pregunta que has hecho antes, Javier, porque es verdad, o sea, independientemente de que la experiencia de cliente es una vocación, y lo he dicho antes, o sea, tiene que salir desde el interior de la compañía. No tendría que obligar a hacer cambios organizacionales muy relevantes, pero es cierto que tiene que colgar desde la matriz. Depende mucho del tipo de cliente, del tipo de empresa y el contexto en el que se encuentra esa empresa, la traducción de la experiencia del cliente. Yo creo que es la riqueza de esta asociación, o que puede aportar esta asociación, por si me permitís aportar mi punto de vista al respecto. Y es que creo que cada empresa probablemente tenga su propia experiencia de cliente, y a lo mejor un punto es ver qué cosas hay en común, qué cosas no hay en común, qué podemos aprender de unas experiencias de cliente y de otras, y dentro de eso el estadio en el que se encuentre cada empresa, porque hay muchas empresas que si están en creación, pues hay que ver si es al principio o más adelante, ya veremos. Y tener 150 años de historia o 128 como tenéis vosotros, yo creo que es maravilloso, fantástico, es un saco. Yo lo llamo la mochila de las marcas o de las compañías, pero es fantástico, porque a partir de ahí todavía puedes hacer un montón más. Se te ha adelantado por ahí, pero luego te guardo la vez, Jorge. Yo no iba a hacer una pregunta, le iba a contar a Gregorio una experiencia de cliente con un Mercedes, un CLA, último modelo, fantástico, con el que me voy de vacaciones con mis hijos, 3 de agosto, y de repente empieza a saltar una luz del motor, la de avería motor. Cada vez el coche empieza a ir más despacio. Entonces
se me ocurrió dar a ese botón que hay ahí que pone Mercedes, ayuda o Mercedes. Sale una voz inmediatamente. Mercedes necesita algo, le ocurre algo. Bueno, que ha salido una luz, cada vez esto está yendo más despacio. Está en un sitio seguro, aparques, seguimos hablando, entonces te guían, aparcas el coche, te hace unas cuantas preguntas y te dice, yo creo que no pasa nada, pero no le vamos a mandar un técnico. Entonces te preguntan dónde estás, qué va a hacer, pues mira, es que iba a cenar. Bueno, pues ahora mismo le llama el técnico y en ese colgué, volví a llamar, le dije al técnico dónde estaba y el señor me dijo, pues es que fíjate que estoy en Vigo, ¿dónde estás? Tardo hora y media en la autopista. Bueno, allí llegó, yo le dije, yo me meto a cenar, llegó, vino con unas luces fantásticas, un pedazo camioneta, enchufó ahí al coche, lo miró, me dijo, bueno, pues ya lo he mirado, ya está, se acabó. Entonces te da una sensación de, pues oye, yo voy con mi Mercedes, si me pasa algo, alguien va a venir, me va a ayudar, me va a decir lo que tengo que hacer, dónde tengo que aparcar y bueno, es algo más que el producto, ¿no? Es el servicio en general. ¿Comprarías otra vez un Mercedes o lo recomendarías? No, vamos a preguntar un NPS. Creo que he vendido varios este año, ¿eh? Me tengo que llevar. Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero no puedo evitar hacer un pequeño comentario a la pregunta anterior. El Starbucks, sabéis que dice, quieren ser como el third place, ¿no? Que está home, work y Starbucks, que es como, ¿no?, el otro sitio donde tú quieres estar. Hay una época en mi vida que viajaba, cuando llegaba al aeropuerto, para mí meterme ya en mi coche, una determinada marca de coche, ¿vale? Que no es el que tengo ahora, para mí yo ya estaba en casa, es decir, llegaba al aeropuerto, abría, me sentaba, ya tenía ahí mi radio y tal, y yo ya estaba home. Entonces, para mí el coche en esos momentos, la marca actual que conduzco, absolutamente, hasta que no llego en casa, no siento que estoy en casa. Entonces, existe efectivamente ese sentimiento de experiencia que te lo liga. Yo quería preguntaros, porque se han hablado de otro tipo de empresas, ¿no? Y creo que es muy importante que, si bien hemos dedicado mucho tiempo a la comunicación, al marketing per se, también levantemos que existen empresas que tienen una identidad única espectacular y que no invierten un duro en publicidad. Por ejemplo, Inditex, en el caso de Zara, Mercadona, Pepefon, estaba comentando antes Sofía, digamos que de diferentes tamaños. Entonces, me gustaría vuestra opinión sobre este, digamos, modelo de empresas con una identidad única muy fuerte, sin inversión en comunicación y en publicidad. Y bueno, hasta qué punto, bueno, ¿qué es lo que opináis? ¿Hasta qué punto veis si este modelo es replicable o no replicable? Y cómo creéis que se puede hacer algo parecido, que sin invertir una parte importante en publicidad se invierta más, digamos, en temas más específicos como productos o procesos y acabe generando esa identidad de marca? Yo ya he dicho antes que no hace falta tener mucho dinero para tener una identidad única. Yo lo que creo que hay que tener claro tus prioridades. Entonces, si tú decides que tu estrategia es punto de venta, como puede ser Zara, y lo que yo vendo lo tengo muy claro, ahí lo tenéis. Es un marcón. ¿Pero ha cambiado de estrategia desde que está? ¿Es igual, es la misma en todo el mundo? Sí. Incluso en algunos países tiene esta imagen de premium, en la zona asiática. Entonces, lo que tienes que tener claro es la estrategia. La inversión viene después. Y el decidir invertir en más o en menos comunicación es importante y está relacionado con lo de la vocación que decía antes. Si yo decido que mi marca tiene que tener una gran experiencia de cliente, probablemente sea más importante invertir en la experiencia que no en una gran campaña. Me da lo mismo que sea digital, que televisión, que radio, que lo que queráis. Pero tienes que tener desde el inicio o desde tu ADN claro tu promesa y cómo quieres entregarla. Son ejemplos excelentes, ¿no? Yo antes hablaba de la vocación que tenemos por desarrollar nuestros medios propios de comunicación, ¿no? Y hablaba desde las vending, los camiones. Zara se ha apalancado en un pedazo de valla que tiene, que son sus propios escaparates, ¿eh? Y tiene una capacidad, ahora que hablamos de identidad de marca, pues yo creo que tiene escaparatistas dedicados, le da un foco enorme
a cómo se presentan los escaparates de esas tiendas y da una consistencia internacional a lo que está haciendo. Es decir, realmente es un perfecto ejemplo de marketing, ¿vale? Aprovechando, apalancándose en los medios propios que tienen. Mercadona es un caso que, por lo menos en cómo lo mencionan, es interesante para esta asociación. Cuando tú te reúnes con la gente de Mercadona, de repente dicen, es que el jefe piensa que tu producto, no sé qué. Para ellos el jefe es el consumidor, ¿vale? Ellos hablan internamente del jefe como de sus clientes. Y entonces te hablan y cuando pues, discutes de si tu producto es mejor o peor o qué ventajas tiene, ellos hablan del jefe. Y siempre te justifican, aunque luego siempre haya temas comerciales o temas de presión, pero siempre te justifican todo en función de lo que el jefe quiere. Y han creado pues algunas tiendas ejemplo donde suben arriba a un segundo piso a los consumidores que han detectado pues que son heavy consumers de refrescos o de cualquier otra categoría y les dan a probar los productos que tienen y los comparan con sus marcas. O sea, ellos hacen muchísimo esfuerzo desde una vocación que encaja mucho con esta filosofía de vocación del cliente. Este modelo, luego por cierto, hacen también mucho tema de lo que yo llamaba también de earn, de ganado. Hacen mucho tema pues a través de prensa, eso lo trabajan mucho. Es un marketing below the line que también existe, que también hay inversión, pero que aparentemente pues no es publicidad o no es un marketing tan digamos intrusivo como otras marcas, ¿no? ¿Es expandible esto a otros modelos? Pues seguro que sí, pero no tiene por qué ser un modelo único. Yo creo que depende de las necesidades de cada empresa, del modelo de negocio, de la situación, se puede utilizar un modelo u otro. Pero son realmente dos modelos muy paralelos, donde han conseguido pues un equilibrio entre la calidad percibida del producto y lo económico del mismo, que realmente parecen como muy, digamos, que van muy de la mano, ¿no? Con una filosofía muy parecida. Por mi parte, una reflexión estaba pensando, ¿las marcas nacen o se hacen? Entonces, en estos casos concretos, lo que está claro es que una marca, si no hay detrás un proyecto empresarial sólido o con resultados, la marca de por sí es muy difícil de que tenga éxito, ¿no? Yo creo que en el caso que estamos comentando, tanto de Mercadona como de Zara, la marca ha venido después de su éxito, ¿no? Ha venido todo el mundo después de que, digamos, el modelo empresarial ha tenido éxito, esa marca ha nacido como parte de ese proyecto empresarial. Luego, la marca, una vez que nace, hay que cuidarla, que a lo mejor ya son temas más técnicos, ¿no? Pero en estos startups, en estos ejemplos, yo creo que la marca nace con el proyecto. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Sofía, una más igual, si alguno... Más que una pregunta, realmente es una reflexión que me gustaría compartir, porque para aquellos que no me conocen, mi nombre es Sofía Medem, soy de Everis y he participado intensamente en la vocalía de conocimiento y en este framework. Y la verdad es que cuando pensamos en la palabra identidad, me gustaría trasladaros lo que hay detrás, porque se ha hablado mucho de marca y realmente me viene fenomenal la última intervención de Gregorio, porque elegimos la palabra identidad para referirnos más a un estilo, una personalidad, algo que realmente crees profundamente que te va a hacer diferente y único. Eso no significa necesariamente que tengas una gran marca entendida como top of mind, pero bueno, yo francamente soy una convencida, pero bueno, lo lanzo un poco a modo de reflexión, que precisamente estos ejemplos, estos emprendedores como Amancio Ortega, el de Mercadona, quizás lo que sí que tenían muy claro en un principio era cuál era su personalidad, su estilo. El hablar de jefe es un ejemplo de estilo que les iba a hacer únicos, que les iba a hacer diferentes en su día a día, que les iba a hacer consistentes, y eso es lo que les ha llevado a transformarse en grandes marcas. Y bueno, simplemente pues lo comparto como reflexión, que sepáis por qué hemos elegido la palabra identidad, y bueno, pues también si queréis opinar Había una al última respecto. pregunta ahí. Gracias, Sofía, porque yo creo que es una aclaración, porque a veces es difícil discernir entre lo que es identidad única y marca. Marca es una parte muy importante de la identidad única, pero no lo único. Muy rápidas entonces, porque estamos ya en descuento.
Bueno, pues está claro que el mundo ha cambiado. Las aplicaciones, las redes sociales, la tecnología nos ofrece una oportunidad de estar mucho más cerca del consumidor, pero la pregunta es cómo organizamos la empresa internamente para reflejar eso, porque alguien se tiene que encargar de la experiencia de cliente. ¿Hace falta un departamento de clientes o de experiencia de cliente? ¿Tiene que ser o estar por encima de esta persona de marketing y de tecnología, o de tecnología y de atención al cliente? Responde uno. ¿Quién quiere asumir el reto? José, tú asumes el reto. No tengo ni idea. O sea, mi respuesta es no tengo ni idea. Yo diría, mira, yo en esto de los organigramas soy a veces un poco... Yo he vivido tantos cambios organizativos y tantas formas distintas de organizar mi propia compañía para hacer básicamente lo mismo, pues que depende un poco, ¿no? Muchas veces se crea un área simplemente para impulsar un determinado concepto, y cuando ese concepto está interiorizado en el sistema, pues ese área pues vuelve un poco al modelo tradicional. El tema digital no deja de ser... Yo creo que el tema digital no es de ningún departamento, ¿vale? Y te lo digo yo, que me han creado un departamento recientemente, una de cuyas funciones es empujar la transformación digital de mi empresa. Pero realmente el tema digital a futuro no va a ser más que una herramienta más que tiene el Departamento de Recursos Humanos, que tiene el Departamento de Marketing, que tiene el Departamento Comercial, que tienen todos los departamentos. Otra cosa es que en un momento dado necesites generar un conocimiento y haya que dar un impulso y convenientemente pues se decida empujar de alguna forma, ¿no? Yo ahí soy bastante, en ese sentido, pues yo creo que depende mucho de las circunstancias de cada empresa, de las prioridades estratégicas de cada empresa, y sobre todo diría yo eso, ¿no? La organización sigue a la estrategia. Si en un momento dado hay que potenciar un determinado área, pues es muy lógico crear un determinado área para empujarlo. Bueno, ya la última pregunta que me insistíais. Pero esta es la última, ¿verdad? Prometo. Una muy corta, era para Gregorio. ¿Para vosotros los clientes son los dealers o el usuario final? Y la segunda es, ¿la estrategia de experiencia de cliente la enfocáis hacia qué grupo dentro de esos dos? Pues esto depende a quién le preguntes. Como me has preguntado a mí, nuestros clientes son los clientes finales. O sea, yo creo que es un error pensar en, digamos, en los intermediarios. También tienes que pensar, ¿no? Pero al final, digamos, esos valores, esa idea, también la tienes que estar siempre pensando en el cliente final, ¿vale? Pero en definitiva, lo que tú quieres llevar, esa experiencia del cliente final, ya tienes que ser consecuente contigo mismo dentro de tu organización, dentro de las concesiones, ¿no? Pero no todo el mundo tiene la misma opinión. Espectacular esta puntualidad. Ahí vamos a terminar las dos, espectacular, ¿eh? Hay que agradecer a la gente 10 segunditos. Gracias a todos vosotros por venir, a estas grandes personas y grandes profesionales por compartir con nosotros, a todos los que han puesto esto en marcha, principalmente Sonia y Sofía, que son las artífices de estos Viernes DEC. Que sepáis que en principio van a ser el último viernes de cada mes. El viernes que viene tenemos el segundo punto del framework. Lo va a coordinar Ramón Gurriarán el día 28 de noviembre. Y bueno, solamente quería poneros una pequeña tarea. Yo creo que una de las funciones más importantes de la asociación es la evangelización. Entonces me gustaría que, ya que vosotros habéis venido aquí, pues que dentro de vuestra pequeña capacidad de network que tengáis, que a la gente le habléis de esto, que lo pongáis en vuestro Twitter, en vuestro LinkedIn, y que realmente seamos capaces de poco a poco ir ayudando a que las empresas españolas desarrollen una experiencia diferencial con sus clientes. Muchas gracias y pasamos al vino, si queréis.